colaborar con vosotros y sabéis que siempre que la agenda lo permita estoy disponible porque la verdad que es una cosa que me gusta y además siempre agradecido al SECOP que siempre estáis ayudando y ayudándonos y entonces pues humildemente lo que podamos colaborar pues la verdad que nos gusta. Igualmente Andalucía Emprende pues, por la iniciativa porque me parece que es una cosa bastante interesante y bueno, yo lo que quería enfocarlo el día de hoy al final he hecho una diapositiva, luego la organización os va a enviar bueno, un breve resumen que yo he hecho de unos 18-19 folios con la terminología para que podáis profundizar. Además, os adjunto un pequeño modelo de cómo podría ser una política para la prevención de la estafa dentro de la empresa. Pero bueno, pues la verdad que me gustaría hacerlo un poco más del día a día y explicar un poco pues, lo que me encuentro en mi trabajo habitualmente, ¿vale? Con ejemplos reales, que evidentemente pues omitiremos los datos específicos, pero bueno, lo importante y lo que debemos tener en cuenta en este, porque lo hemos enfocado como estafa y haré un breve resumen de las estafas tradicionales que sufrimos la empresa, pero realmente el día de hoy lo que normalmente nos encontramos son estafas online, estafas cibernéticas, tanto a nivel usuario como a nivel empresa. El problema es que a nivel empresa el perjuicio es muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues como estábamos en un entorno de emprendimiento, vamos a enfocarlo ahí, aunque también, bueno, pues haré un poco alguna mención a algún tipo de estafa a título personal, ¿vale? Porque se puede escalar y extrapolar. Perdona, disculpa, Borja. Decía a los asistentes que si queréis poner alguna pregunta, alguna cuestión o algún comentario, lo ponéis en el chat y bien Fátima o yo les trasladaremos la pregunta a Borja y contestará de inmediato, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues en principio sabemos que una estafa es un mecanismo por el cual el estafador, mediante un engaño que se estima que tiene que ser bastante, es decir, suficiente para quebrar la voluntad media de una persona, o consigue un enriquecimiento patrimonial o un perjuicio patrimonial para la persona estafada, ¿vale? Entonces, dentro de este marco, pues siempre nos hemos encontrado pues, la típica estafa en el ámbito tradicional, ¿no? En el día a día. Pero el problema es que las nuevas tecnologías pues nos multiplican las posibilidades de estafar, porque para empezar ya deslocalizamos el estafador y el estafado, con lo cual tenemos el riesgo de que el victimario pues sea una persona que esté fuera de nuestra frontera, con mecanismos tecnológicos suficientes para evitar su localización, por ejemplo. Además, siempre utilizan lo que se denominan mulas o intermediarios, que por un pequeño importe son los que ponen el número de cuenta, los que ponen el teléfono, y al final se protege a la verdadera organización. Hace poco, aquí en la ciudad de Linares, pues, bueno, pues hubo una red de estafa que todavía sigue activa y que la Policía Nacional ha hecho un gran trabajo para mitigarla y en pocos meses habían levantado casi 200.000 euros en meses, ¿vale? Y en estafas de 300, 400, 500 euros. O sea que hay cientos de estafados. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que muchas veces vemos unas estafas que son muy burdas y que son fácilmente identificables, porque son estafas que se hacen en masa. Entonces, nos confiamos en que solo existe eso. Pero quiero centrarme hoy en un tipo de estafas que son estafas, aunque son detectables, pero son estafas focalizadas en ti, en tu empresa. Entonces, es un riesgo muchísimo mayor, porque en base a las habilidades sociales del estafador, ¿vale? A que nosotros, pues, en el día de hoy tenemos toda nuestra vida expuesta, tanto la personal como, por desgracia, también la profesional. Y esto hace de que nos den elementos suficientes para que nosotros tengamos esa confianza y nos la creamos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar poneros algunos ejemplos prácticos para que podamos, a ver, para que podamos ir guiando. Os voy a compartir el guión, ¿vale? De hoy. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre una persona física y una empresa? Que la empresa, además, tenemos que tener una reputación para nuestros clientes y para nuestros proveedores. Entonces, hay que tener en cuenta que hay veces que en el trato jurídico nos encontramos con una derivación de responsabilidad civil y tenemos que tener la obligación de una diligencia debida en cuanto al control empresarial. Entonces, que nosotros seamos víctimas de una estafa no solo nos va a afectar a nosotros, sino que puede afectar también a un proveedor o a un cliente, pero es que con el que además debemos hacer frente. Pero es que además
dejar entredicho nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad o nuestra imagen frente a esto, y es posible pues, que luego pues, no haya una renovación del contrato o que tengamos ese tipo de perjuicio. Por ello, tenemos que hacer todo lo posible para mitigarlo. Y ya os adelanto, ¿vale? Que hay herramientas tecnológicas que nos ayudan con esto, por supuesto, que son imprescindibles, pero que el 90% el error es humano. ¿Vale? Entonces, la única fórmula, y lo veréis en la documentación que os voy a aportar y a lo largo de la diapositiva, es la concienciación. Y la concienciación parte de que, primero, que la directiva lo conozca, que la directiva marque el ejemplo y que se permita que la gente y los subordinados pregunten. Porque ahora vamos a ver una estafa que creo que es la más interesante y voy a centrar gran parte de la presentación en ella por la dinámica y porque veamos cómo se hace, y lo quiero explicar con un caso práctico bastante importante que tuvimos hace un tiempo, y ver qué sencillo es. Es que es muy sencillo. Y como una cosa muy sencilla, pues hay ejemplos en que en este caso mío fueron 1.300.000 euros, tuvimos casos, se han publicado casos de 50 millones, 20, 15, o sea, cuantías muy, muy importantes que incluso pues, pueden hacer quebrar la empresa, ¿vale? Nosotros, lo que como os comentaba antes, nosotros nos podemos encontrar dentro de las estafas que son genéricas, tipo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, y además curioso. Tengo un cliente, tiene un pequeño comercio, y bueno, pues en el email recibe una multa de tráfico para pagar 50 euros en el email, que es algo sospechoso. Bueno, pues la señora no se da cuenta, pues las nuevas tecnologías cada vez avanzan más. Bueno, pues la señora paga sus 50 euros y punto. Claro, cuando esta señora accede al enlace, ya no solo paga los 50 euros, sino que has introducido un virus en tu ordenador que permite que el estafador controle tu ordenador. ¿Qué es lo que sucede? Al cabo de los días, cuando esta señora accede a su banca online desde ese ordenador para hacer un pago, la pantalla del ordenador se vuelve negra. Una vez que ya ha accedido a la plataforma de pago. ¿Qué es lo que sucede? Que desde ahí le monitorizan el ordenador lo responde, el ordenador lo responde, apaga el ordenador y lo enciende, y cuando vuelve a acceder a la banca online le habían quitado 7.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que ella ni siquiera, o sea, ella hasta que no empezamos a hacer la investigación nosotros, ni siquiera había relacionado el, el pago de la multa que había hecho hace un tiempo con el evento de los 7.000 euros, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es muy importante, y esto es una negligencia que en España, por desgracia, se comete muy habitual, que nada es gratis. Entonces, lo primero, que tener software ilegal o software pirata, por supuesto, es un delito, es perseguible. Hay una organización que premia a los denunciantes. Hay trabajadores o clientes descontentos que ponen esa denuncia a cambio de la remuneración que te dan, y las sanciones son muy altas. Hay comunidades autónomas que incluso la inspección de trabajo acompaña a gente de Microsoft para hacer inspecciones dentro de la empresa y ver los sistemas operativos que tenemos, si son lícitos o no, y hay sanciones de 700, 800, 900 mil euros. Pero es que además, cuando nosotros tenemos un software pirata, nos suceden dos cosas. La primera es que no lo tenemos actualizado, con lo cual es un riesgo de vulnerabilidad. Y además, pues quizás esa persona que se dedicó a quitarle esas contraseñas y hacer que ese programa funcionase sin las limitaciones que el fabricante pone para que sea original, pues a lo mejor también es una puerta para que ellos o entren o se vendan. Y aquí es una parte muy importante que el consumidor medio de Internet no conoce, y es la Deep Web. Entonces nosotros, el usuario medio, accede a su buscador, que el 90% suele ser Google, accede a la Internet de sus clientes, de sus proveedores, a sus plataformas online, a su nube, y manda sus correos electrónicos. Pero es que nos encontramos con que tenemos que eso es la punta de un iceberg. Entonces, la Internet es mucho más. Y hay una parte oculta que es la Deep Web. En esta Deep Web, aparte de muchas otras cosas, pues, no sé, por el módico precio de 20 euros, pues nos encontramos, por ejemplo, bueno, o el equivalente en criptomonedas, pues nos podemos encontrar millones de contraseñas,
DNI, generadores de DNI, nos podemos encontrar, por ejemplo, claves de acceso, nos podemos encontrar programas de rastreo, y además tutoriales, formación, todo. Entonces, estamos en la era del conocimiento para lo bueno y para lo malo. Entonces, nos encontramos que antes, antiguamente, bueno, pues robar una puerta, pues abrir una puerta, pues la persona que era capaz con una navajita y una horquilla de abrirlo era un fenómeno. Hoy en día, YouTube, cómo abrir una puerta, veis el vídeo, debajo tienes el enlace para el Express, para comprar las diferentes manijas, y en 45 minutos abrimos una puerta, ¿vale? Igual que abrimos una puerta física, nos pasa en el entorno digital. Entonces, el problema es que nosotros no le damos importancia a nuestros datos, porque bueno, no somos una empresa de IBEX 35, no, y resulta que nuestros datos tienen importancia. De hecho, el ejemplo claro es que Facebook pues, se cotiza a cada usuario por el valor de la valoración de la empresa de Facebook, pues se cotiza que cada usuario que tiene vale un equivalente a 200 euros por los datos que genera, ¿vale? Y por la posibilidad de negocio que se hace a través de que esos datos se puede focalizar en una cierta publicidad y por ese valor. Entonces, nuestros datos son importantes, los datos de nuestra empresa son más. Y además hay un problema, y es que si somos estafados, posiblemente seamos víctimas de la estafa durante mucho tiempo. Y os explico. El otro día tenía una declaración, ¿vale? Además de un compañero que no era ni mía. Bueno, pues un empresario, unos ingresos importantes, y había decidido comprar un generador por internet, ¿vale? Bueno, pues claro, hay que tener en cuenta que este tipo de personas, ¿vale? Los estafadores son gente carismática. Es decir, es un vendedor nato, pero en el mal camino. Entonces, a mí me ha pasado de estar declarando con mi cliente acusado por 400 estafas, y si yo no supiese la verdad, me lo creería. Al final, gente que tiene buena palabrería, que está bien acostumbrado, que lo hace a diario, que al final va perfeccionando. Y luego tenemos en cuenta una cosa, y es, en muchas ocasiones, pues es nuestra propia motivación para caer en el fraude. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están ofertando algo mmm, que es interesante. Entonces nosotros siempre queremos creer que esto es verdad al principio. Y además cuando nos estafan, por la vergüenza, porque claro, cuando tú ya determinas que te han estafado, ya tienes que ponerle el collar al perro, ya tienes que denunciar, contárselo a tu pareja, al jefe, el otro. Y entonces eso es lo que hace que nos cueste más darnos cuenta y que queramos seguir creyéndonos esa mentira, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en este caso, se compra un generador, bueno, pues el estafador le exige, bueno, que como Internet está tan mal y tal, para ver que no hay ningún problema, pues que le mande pues, los datos de la empresa para hacer un contrato de venta, para hacerle la factura, la fotocopia del DNI del administrador, tal. El generador nunca llega. El chaval pierde sus 300 euros. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Y esto es a lo que os adelantaba antes, que es que además, ahora los estafadores tienen nuestro DNI, nuestros datos de la empresa, no sé qué. Y ahora, con esos datos, ¿vale? Generan esa apariencia de buen derecho frente a terceros. Entonces, con esos datos generan contratos como que esa empresa, y con el DNI del administrador, vende una máquina, un coche, un no sé qué, y generan que vas a ser investigado en toda España por cientos y cientos de estafas que se han hecho a tu nombre, ¿vale? Entonces, dato imprescindible. En el momento que entendamos, que creamos que estamos ante una suplantación de identidad nuestra, tenemos que denunciarlo. Porque si no, más adelante, dentro de unos meses, 8, 9, 10 meses, un año, cuando empiecen a llegarnos a estas denuncias, nos va a costar muchísimo darle credibilidad. Entonces, hay veces que pasa y dice, va, al final, por ejemplo, me pasa a veces, no, iba a comprar una moto, le mandé el DNI, le mandé el contrato, pero al final no le pagué nada. Bueno, como no he perdido nada, que al final no le pagué el dinero porque me di cuenta, no denuncio. Pues mira, tienes que denunciar porque esta gente tiene tus datos y entonces esos datos los van a utilizar hasta la sociedad y cuando lo termine, en esta web venderán todo un Excel con todos tus datos, con todos tus archivos y serán utilizados
para engañar a terceros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Bueno, pues lo que nos sucede, como decía antes, dentro de una empresa, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, dentro de una empresa el problema que tenemos es que además de afectarnos patrimonialmente, afecta la credibilidad de clientes, ¿vale? Porque imaginaros cuando es la identidad de nuestra empresa la que, gracias a la credibilidad que tiene la empresa en nuestro entorno, pues se utiliza para estafar a terceros, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo de estafa que os quiero dar, que creo que es el que adelantaba antes, creo que es imprescindible, importantísimo, porque a diferencia, por ejemplo, de la multa que os comentaba, a diferencia de este virus que te bloquea el ordenador y te exige un intercambio de dinero, de Bitcoin, para desbloquearte tus datos y demás, ¿vale? En este caso nos encontramos con que es una denuncia, o sea, es una estafa focalizada en nuestra empresa, ¿vale? ¿Por qué se centran en nuestra empresa? Bueno, pues nuestra empresa no puede, o sea, podemos ser objeto del fraude por dos motivos. El primero es porque somos una empresa relevante, que se entiende de que tenemos dinero por destacar en nuestro entorno, por algún empleado interno o colaborador además, que sea también el artífice, o simplemente porque puedan. Es decir, si yo compro claves y yo compro 1000 claves de correo electrónico, por ejemplo, como un caso que voy a contar. LinkedIn es una red social empresarial. LinkedIn hace un par de años tuvo una filtración de datos, ¿vale? Y dentro de esos datos pues, se filtraron los correos electrónicos y las contraseñas de miles de personas. A lo mejor a alguien se le ha ocurrido asociar y decir, bueno, como LinkedIn es empresarial, yo utilizo mi correo como usuario mi correo de la empresa y mi contraseña el correo de la empresa, porque yo asocio que esto es así, como es del negocio, no es lo mismo que mi correo personal. Vale. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo el correo con una pequeña herramienta o con algún buscador directamente en Google, podemos saber cuál es el servidor, ¿vale? Que nos aloja. Si coincide que tengo la contraseña de LinkedIn y coincide que es la misma contraseña de LinkedIn, es la contraseña que utilizo para el correo profesional, bingo, accedo al correo profesional. ¿Qué es lo que pasa si accedo al servidor del correo profesional? Bueno, pues que tengo el hilo de correos, ¿vale? Los correos que recibo, los correos que envío, el pie de página, cómo redacto, y entonces, si yo coincide que yo además de tener el correo corporativo veo que el correo corporativo en el pie de página de lo que estoy enviando, está enviando a la víctima, es la administrativa, la directora financiera, la no sé qué, pues bingo doble. ¿Por qué? Aquí es donde viene la estafa del CEO. La estafa del CEO lo que hace, ¿vale? Es hacerse pasar por un proveedor, ¿vale? De la empresa que sabemos que tenemos. Bien porque lo sepamos así, bien porque nuestra página web, como tenemos en el faldón de la página web, que somos proveedores de no sé cuántas compañías muy importantes, entonces pasa lo siguiente, haciéndonos pasar por la identidad de este proveedor, ¿vale? Además, pues o bien de este proveedor o bien de un directivo de nuestra propia empresa, cuando son empresas muy grandes. Entonces, ¿qué te hacen? Juegan con esa ingeniería social para hacer creer a esta persona que va a ser la víctima, al que sí le mandan a su correo oficial unas indicaciones, como por ejemplo, mira, sabes que estamos en un momento de fusión, tengo que confiar esto en ti, pues, ruego que no trascienda, pero por favor, a partir de ahora, determinadas facturas, determinados servicios, lo vamos a facturar a través de aquí en vez de a través de aquí. ¿Esto qué es lo que hace? Hace de que un empleado vea como un jefe suyo, por eso es la estafa del CEO, ¿no? Un jefe suyo, un alto cargo suyo, confíe excesivamente en esta persona, no lo pone en cuestión por esta situación que te están dando y al final, bueno, es tu jefe directo o es un alto jefe y lo que quieres es agradar, hacer bien y hacer ese servicio. En ese momento, lo que estamos haciendo es pues derivar dinero de nuestra empresa a una cuenta fraudulenta, ¿vale? Hay una falsa creencia, ¿vale? Y esto es muy importante porque os da mucha seguridad y no funciona. Y es decir, cuando nosotros hacemos una transferencia,
nosotros, la entidad financiera nos obliga a poner un nombre, ¿vale? Y a poner un número de cuenta. Y nosotros creemos que si el nombre y el número de cuenta no coinciden, la transferencia se devuelve. Entonces, como tú me estás enseñando el DNI o el certificado de que está su nombre, pues yo entiendo que eso. Y eso no funciona así. ¿Dónde va el dinero al número de cuenta? El nombre que se ponga es secundario. Y de hecho, probad en transferencia interna vuestra. El dinero entra. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que a lo mejor nos juntan un certificado de cuenta en el que dicen que, no, por ejemplo, un gran proveedor. El ejemplo este claro que tengo. Una gran empresa, un cliente con el que se facturan 5 millones de euros al año. Bueno, pues se accede a las cuentas de esta señora, se ven los hilos de correo y entonces se coge y se suplanta todos los correos del proveedor, los pies de página del proveedor, y en los correos, claro, te sale automáticamente el nombre. Si tú pinchas en el nombre del remitente, ves el correo electrónico. Se generan unos correos electrónicos con los mismos nombres, metiendo a lo mejor una I latina, cambiando una M con una N, o así poniendo un punto, en fin, con algún tipo de grafía que no llame la atención y por supuesto se configura para lo que te saques el nombre. Entonces, esta señora, con todos sus jefes en copia, recibe una comunicación de que a partir de ahora, pues el resto de la facturación que se realice, pues que se haga a este número de cuenta porque hemos cambiado la entidad financiera. Todo el mundo ok, se adelanta en el sistema informático y se empiezan a girar transferencias. Se empiezan a girar transferencias y no hay problema. No hay problema hasta que el banco, a la tercera transferencia, detecta algo inusual. Y es que un consumidor, una persona normal, empieza a recibir transferencias de 400, 500 mil euros. ¿Vale? Y bloquea cautelarmente. Entonces, bloquea una y la siguiente la rebota. Al rebotarse, que ya habían pasado meses, esa transferencia, claro, la víctima llama a su proveedor y dice, oye, me han devuelto un recibo. O sea, me han devuelto una transferencia y dice, no, no te han devuelto nada. Sí, mira, si te estamos... Claro, y ahí ya se destapa, mira, este correo no es nuestro, este número de cuenta no es nuestro, y ahí es cuando corre porque allá habíamos puesto más de 1 millón de euros, ¿vale? La verdad que ahí, gracias a la Guardia Civil, se consiguió recuperar absolutamente, bueno, y al juzgado, se consiguió recuperar todo, se perdieron muy poco dinero, no es lo habitual, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Es el doble factor. Es decir, independientemente de quién sea, y por esto hablamos de que hace falta la formación, de que hace falta la confianza en tu jefe, nosotros tenemos que tener un mecanismo interno, ¿vale? Para que cuando haya algún tipo de cambio relevante, como por ejemplo, cambio de número de cuenta, cambio de empresa de facturación, cambio de no sé qué, por mucha confianza que tengamos con la persona que nos lo mande, tenemos que verificar esas instrucciones por un segundo canal y dejarlo documentado. Por ejemplo, si a mí me llama un proveedor, o sea, a mí me manda un correo un proveedor y me está diciendo que el número de cuenta va a ser este nuevo, ¿vale? Yo cojo el teléfono que tengo de él, no el que me venga en el pie de página, sino el que yo tenga de él, con el que me haya comunicado en otras ocasiones, y le digo, Fernando, muy buenas tardes, acabo de recibir este correo es suyo, sí, vale. Entonces, ya le mando un correo, bueno, Fernando, como hemos certificado de forma por teléfono, a partir de los clientes se subirán. ¿Por qué? Porque este doble canal, al final, lo vemos en el banco. Nosotros cuando nos metemos en la banca online, nosotros cogemos, accedemos con nuestra clave, metemos una firma que tenemos un número y además nos dicen que accedamos con nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener una verificación de doble nivel para evitar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que juegan con nosotros? Juegan con la inmediatez, juegan con la confianza, juegan con que te están haciendo creer que esto es una cosa que estamos haciendo. Y tenemos que tener en cuenta que a lo mejor nos conocen. ¿Por qué? Porque nos están siguiendo, porque nos tienen hackeado un servidor, porque nos tienen hackeado nuestro correo electrónico, porque tienen... Y entonces son estafas que es verdad que se detectan, ¿vale? Por algunas cosas, por la forma de escribir, falta de ortografía, porque al final de cuentas ellos lo tienen semiautomatizado. Tienen plantillas, correos estándar. Por ejemplo, cuando son estafas personales se nota mucho cuando a lo mejor estás comprando un coche
y te manda, y entonces tú le contestas un correo con un par de dudas y el chaval inmediatamente te contesta un correo así de largo en 1 minuto y medio y no contesta del todo lo que le estás diciendo. Entonces, oye, qué raro, es un correo muy largo, en 1 minuto es imposible, en fin, no me contesta. Entonces, esto es lo que nos pasa. En el ámbito empresarial pues nos pasa igual, pues por nuestro propio ego, por nuestro querernos realizados, por creernos que a lo mejor nos están prometiendo que si le echo una mano en la disputa con respecto al socio, tal. Esto, ¿vale? Esta estafa así, hay un ejemplo que fue la empresa de transporte de Valencia hace 2 o 3 años, pues comprando unos autobuses, pues fue 1,5 millones de euros el que perdieron, si no quiero recordar. Con una compra-venta de una empresa, la empresa perdió 50 millones de euros, porque en el momento final, oye, mira que al final, claro, tienes el hilo de todas las conversaciones, todas las negociaciones, cómo te dirigen, cómo se llaman, los pies, todo. Entonces al final simplemente, oye, mira que sí, que todo perfecto, pero que al final la transferencia me la va a y la factura me la va a hacer a nombre de esta otra empresa que está en Malta porque el asesor fiscal me ha dicho que así, bueno, tal. Entonces tú ahora pasa una cosa, que tú pagas, claro, a un estafador, entonces tú tu obligación de pago que tenías frente a tu acreedor o a tu proveedor o lo que sea, no lo has hecho. Entonces, claro, pero en cambio, se lo sigue debiendo, ¿no? Pero en cambio nos pasa otra cosa. Si hemos sido nosotros los que hemos sido hackeados y gracias a nosotros y por nuestra negligencia la víctima es estafada, pues la responsabilidad civil puede ser nuestra. ¿Vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ya no solo desde el punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de la credibilidad o del impacto económico, pues claro, al final, dentro de genera pues esa mala imagen. El otro ejemplo, el ejemplo este claro, que os comentaba antes, y era que nos bloquean el ordenador. Entonces lo que hacen es que entra un virus en el ordenador, entra al servidor, nos bloquea todos los servidores, pero que esto, por ejemplo, ha pasado a compañeros míos en el despacho de abogados, pero le pasó hace un par de años a Garmin y no se podía funcionar en ninguno de los servidores de Garmin. Entonces, y se habló de una liquidación millonaria, ¿vale? Entonces, aquí lo principal y lo fundamental es, para este tipo de casos, tener un servidor espejo, que es una copia de seguridad, con absolutamente todo guardado al día. ¿Por qué? Pero claro, hay un problema, que podemos también clonar el virus. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener un proveedor de nuevas tecnologías que nos garantice ese volcado, ¿vale? Esa copia de seguridad y además tener un protocolo interno de probar cada determinado tiempo que efectivamente yo puedo recuperar absolutamente todo lo que he recuperado. ¿Por qué? Porque de esa fórmula nosotros podemos prevenir y en caso de que nos bloqueen simplemente, bueno, pues no es nada más que un poco un trastorno y en un par de días podemos tener la productividad nueva. Porque imaginaros, por ejemplo, yo tengo un caso de una gestoría con 450 empresas en el que le bloquean absolutamente todo. Y ahora llega un trimestre, no tienes las cuentas, no tienes la factura, los correos, o sea, no tienes absolutamente nada. Y además tienes la responsabilidad de que tienes que presentar unas cuentas en una fecha determinada de una empresa y no puedes hacerlo, ¿vale? Y además pasa lo siguiente. Al final de cuentas estamos tratando con delincuentes, entonces el pago no me asegura, por un lado, el pago no me asegura que me lo restituyan. Hay veces que sí lo suelen restituir, es verdad, hay veces que lo restituyen de forma parcial, pero además lo que sí está claro que hemos sufrido es una fuga de información, que además esa fuga de información en determinadas ocasiones, cuando son grandes personas afectadas, estamos obligados por la Ley de Protección de Datos y el Reglamento Europeo a notificárselo. Entonces, vosotros imaginaros cuando una empresa que tenga 8, 9 o 10.000 usuarios y se ve obligado a notificarle a sus 10.000 usuarios que sus datos personales han sido filtrados por un ataque. O sea, el daño reputacional es abismal. De hecho, en este punto, hay un ejemplo que se habla siempre en este tipo de foros y es la compañía Sony. Hay una comparación entre el perjuicio económico que tuvo Sony cuando el tsunami que hubo en Tokio afectó a su fábrica respecto a la caída en bolsa de Sony
cuando se filtraron todos los datos del usuario de PlayStation. La cuantía era multiplicada por 20 la pérdida económica que había tenido al ataque cibernético, al ataque físico de destruir absolutamente una fábrica, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final nuestra reputación está ahí, la reputación de la empresa está ahí, la credibilidad frente a nuestros clientes está ahí y evidentemente, pues, recibir correos electrónicos en nombre de nuestra empresa o hacernos creer que pierde credibilidad. Yo, por ejemplo, en el despacho, pues al final de cuentas, pues recibimos cientos de amenazas, ¿vale? Y coincide, por una que tenemos frecuente, es que nuestro proveedor nuestro servidor, es una empresa muy conocida y tiene muchos problemas de este tipo y tienen suplantación. Entonces yo, por ejemplo, todos los meses recibimos un correo electrónico haciéndose pasar por ese proveedor con una copia de la factura, que realmente no es la factura, sino es un virus. Entonces te dan un archivo comprimido para que descargues esa factura, pero la factura no es. Entonces, con este tipo de cosas, ¿qué es lo que te hace? Vamos a ver. Si ya lo hemos visto, lo hemos detectado, no es la forma habitual en la que recibimos esa información. Yo, el proveedor, tiene una intranet donde me puedo descargar todos mis datos de usuario, incluido mi factura. Pues yo no utilizo lo que recibo por ese correo electrónico. Yo, cuando llega el trimestre, me meto en mi intranet y me descargo la factura que tengo directamente en la internet. Entonces, esto volvemos al doble factor, que es una de las claves fundamentales. Pero claro, para que el doble factor funcione, nosotros, los dueños de la empresa, los dirigentes de la empresa, los directivos, debemos hacer nacer una confianza en nuestros trabajadores de que cuando estén ante una situación que ellos crean que es sospechosa, primero, no tengan miedo de comunicarla. Segundo, sepan cómo hay que comunicarla, a quién hay que comunicarla y cuál es el protocolo a seguir. Por eso os participo luego a través de la organización. Bueno, al final es un Word con algunos ejemplos más en profundidad de este tipo y sobre todo, pues eso, es una pequeña política a modo de esquema para que podamos implementar en nuestra empresa, para que podamos ver realmente, porque es una parte imprescindible. La parte imprescindible es decir, oye, he recibido esto no me cuadra, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Entonces, a lo mejor la persona que recibe el correo no tiene la autoridad para llamar a esta persona de la primera línea de la empresa o a este alto ejecutivo de esta multinacional de la que somos proveedores muy chiquititos. Entonces, bueno, pues habrá una persona que tenga que hacerlo, porque al final se agradece. Es decir, si yo, por ejemplo, emito la factura y a mí me llama el cliente, oye, ¿esta factura es correcta? Sí, sí. Vale, pues te la pago mañana. Pues ya está, o te la pago el mes que viene. O sea, se agradece porque ves que hay un control, que detrás hay una formación, que estoy trabajando con una empresa seria y que realmente eso es lo que tenemos que ver. Esto viene mucho de la mano con el tema del compliance, que sabe Diego que lo hemos trabajado en profundidad, por suerte, y que poco a poco va calando en nuestro tejido empresarial. Y al final es una técnica y es una medida de control. Pero claro, si nosotros, cuando un trabajador nuestro nos pregunta sobre estos términos y lo que hacemos es no lo atendemos, le hablamos mal, le decimos poco más o menos que no se entera de lo que hace, o lo que sea, pues evidentemente esta persona no nos va a volver a preguntar y va a comprometer a la empresa, ¿vale? Borja, perdona un segundo, disculpa, hay una pregunta aquí. Si alguien denuncia una estafa, ¿puede recuperar el dinero? ¿Cuánto tarda de media? ¿Y qué pena puede caer por una estafa? Vale, venga, bien. Dependiendo del tipo de estafa, ¿vale? Pero la estafa, la pena puede ser de hasta 3 años, si no me equivoco. Pero lo normal, que una estafa habitual, tipo, por ejemplo, esto que hemos estado hablando. Mira, yo, por ejemplo, ayer hice una conformidad por un delito de estafa, una empresa y un administrador de la empresa que se dedicaba a vender llanta online. El chaval llevaba mucho tiempo vendiendo llanta online. La empresa, para que os fijáis cómo la empresa estaba inscrita en el registro mercantil en una dirección que no existe, ¿vale? Porque la dirección donde debería aparecer, el número 13, era una plaza, porque entonces, y estaba inscrita en el registro mercantil, ¿vale? O sea, se constituyó ya con ese fin. Entonces, bueno, él tenía una serie de reseñas falsas o de algunos clientes que a lo mejor sí le había dado la llanta. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Mi cliente, y venimos aquí a la señal de renta. Mi cliente hace una transferencia de 1.000 y pico euros. Se hace esa transferencia
las llantas no llegan, no es que hay un problema con el proveedor, es que espérate, luego te voy a descontar, te voy a regalar los portes porque es que al final vamos a dar 2 semanas, es que ha llegado la huelga del transporte de aquella época, es que no sé, total. Han pasado 2 años, ¿vale? Para que hagan una idea. Por suerte, en este caso, como sí pudimos determinar quién era el estafador real, ¿vale? Y tiene más procedimientos abiertos, bueno, pues la verdad que se consiguió la devolución del dinero y el pago de las costas, ¿vale? 2 años y medio después. Ha sido condenado con el atenuante de la reparación del daño porque ha devuelto el dinero, entonces le ha sido condenado a 6 meses de prisión que se suspenden a cambio de 40 días en trabajo de la comunidad, más la responsabilidad civil y las costas, ¿vale? Entonces, bueno, pues la pena normalmente, por desgracia, cuando son estafas de este tipo, suelen ser esos 6 meses, 8 meses, un año. Tenemos que tener en cuenta que las penas de menos de 2 años, si no eres delincuente habitual, se suspenden, ¿vale? Y esto que hace que entre la lentitud de la justicia y que le podemos ir suspendiendo penas, y además que, aunque sea que si la pena que te suspendo es anterior o sea, el hecho cometido es anterior al otro, yo puedo suspender varias penas porque en ese momento no había pena. ¿Qué es lo que pasa? Que como decía al inicio o antes de empezar, pues que puedo tener una persona que se dedica a hacer 10 estafas al día, pues durante 3, 4 años en la calle siguiendo haciendo estafas, ¿vale? Haciendo 2, 3, 4 estafas al día. De pequeño importe, de 300 euros o de 3.000, ¿vale? ¿Cuándo se recupera el dinero? Bueno, pues el dinero se recupera cuando, especialmente cuando son estafas a nivel bancario, porque, por ejemplo, como la que he contado al principio, siempre y cuando sea una negligencia por parte de la entidad financiera. Es decir, que la entidad financiera tiene la obligación de establecer todos aquellos medios idóneos para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, si ha existido esa negligencia y es la entidad financiera, el seguro de la entidad financiera nos devuelve el dinero, ¿vale? Entonces, ¿dónde viene el problema? El problema viene, por ejemplo, una estafa que se archiva además, que no es, cuando, por ejemplo, caso, cliente mío me llama, Borja ha tenido un problema, he vendido en Wallapop una bicicleta por 450 euros, pero, claro, yo no sé utilizar Bizum, me ha hecho que le haga un Bizum, y claro, ¿qué es lo que me ha hecho? En vez de enviarme el dinero, me ha solicitado el dinero. Yo he dado a aceptar y me ha descontado los 400 euros. Fijaros en este caso, además es curioso por lo siguiente, porque, claro, te hace creer, dice, mira, vamos a hacer una cosa, la bicicleta valía 250 euros. Que dice, no, porque necesito que me la envíe a Burgos, no sé qué. Mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a pagar 450, ¿vale? Tú ves, me la envías, me mandas la factura, si falta algo, que faltará poco, te lo mando luego y si sobra, pues me lo devuelves por Bizum. Venga, perfecto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hablábamos al principio que la estafa era un engaño bastante. Si tú tienes una aplicación en la que te dice enviar dinero y le das y le envías el dinero porque te lo están solicitando, pues es que no sabes leer, ¿vale? Entonces ahí, en ese tipo de casos, se suelen archivar, ¿vale? Y es un problema. Entonces, ¿se recupera el dinero? En algunas ocasiones se recupera. ¿Cuándo se recupera el dinero? Se recupera el dinero principalmente cuando el estafador ve que va a ir a la cárcel por las circunstancias. Entonces aparece el dinero para cogerse el atenuante, como si el caso que os comentaba, o cuando está una aseguradora o un banco de por medio, ¿vale? Hay veces que las tarjetas electrónicas, las tarjetas también tienen su propio seguro, el seguro de doméstico en algunas ocasiones lo cubren, algunas pólizas lo cubren, y así. De otra forma es muy difícil cobrarlo, ¿por qué? Por lo siguiente, porque nosotros lo que estábamos hablando antes eran de las mulas. Las mulas son intermediarios que se ponen entre el cabecilla que lo organiza todo, porque aunque parezca una cosa sencilla, que es poner anuncios en un portal de anuncios, tiene una estructura, es una banda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno pone el número de teléfono, otro cuelga el anuncio, otro pone el número de cuenta. A este tipo de gente pues se llevan 50 eurillos por cada asunto y son a los que condenan. Pero es gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, es muy difícil de que le recuperemos ese tipo de dinero, o sea, ese dinero porque al final ellos pagan la pena, la mula paga la pena exactamente igual que el autor, pero la responsabilidad civil es muy difícil porque son intermediarios de eso. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, del caso este grande, cuando la organización se está llevando 200, 300, 400 mil euros,
pues tienen una serie de peones que son los que van sacrificando durante X tiempo por penas muy pequeñas y es muy difícil llegar, si no los delatan, es muy difícil llegar al organizador, al técnico. Por eso, pues bueno, pues la verdad, pero siempre hay que denunciar y ya no solo por el hecho, ¿vale? Sino también denunciar, primero, porque aunque las primeras condenas se le superan, al final entran en prisión. Y además pasa una cosa, como luego cuando entran en prisión ha pasado tanto tiempo, el sistema juega en su contra. Porque es verdad que el sistema tan lento ha hecho que estén mucho tiempo en la calle al principio, pero luego cuando entren va a ser muy difícil que salgan porque van a tener muchas causas pendientes y no van a tener beneficios penitenciarios hasta que no tengan la última sentencia. Por eso se le genera una falsa impunidad, el sistema le genera una falsa impunidad que a corto plazo ellos utilizan, pero luego cuando entran en prisión por primera vez, pues tienen ciertos problemas porque, claro, tienes cientos de causas pendientes, aunque sean pequeñas, pero tienes cientos, entonces el riesgo de fuga tal, hace que sea muy difícil salir. Y tienen condenas muy pequeñas, entonces pues es complicado, ¿vale? Y no puedes hacerle, por ejemplo, la refundición de condenas hasta que no tengas la última. Entonces, ese es el mecanismo. Pero siempre hay que denunciar sobre todo en el momento que tengamos ya no solo, porque la gente denuncia cuando ha perdido dinero y no valora cuando hemos entregado nuestros datos. Y es muchísimo más importante, porque al final, mira, 300, 400 euros, pues bueno, es una anécdota. Pero que nuestros datos se queden rulando en estas manos, posiblemente no pase nada, pero posiblemente estemos sufriendo estafa durante muchísimo tiempo. Y el problema, con nuestro nombre se está realizando esa estafa. Y además eso va a hacer que tengamos que gastarnos muchísimo dinero en abogados, muchas pérdidas de tiempo, en declaraciones y llegar a hacer entender. Nosotros, por ejemplo, mira, mi compañera tuvo un caso muy interesante, ¿vale? No era una empresa, pero bueno, el caso era bastante interesante y os lo explico porque se puede prevenir de una forma muy sencilla. Investigan a un chaval por una estafa y a él lo vinculan porque el dinero, porque al final, para hacer la investigación de una estafa se sigue el dinero, es el rastro del dinero. Y el rastro del dinero, digo cómo va. El rastro del dinero va de la mula o a un banco extranjero o a Bitcoin, ¿vale? Entonces, en este caso, pues siguiendo el dinero, claro, se sigue el rastro del dinero. Entonces, esta estafa era 1.200 euros. Resulta que hay una plataforma de venta de criptomonedas que se llama Binance, ¿vale? Pues entonces a nuestro cliente lo investigan porque se accede al perfil de Binance que hace la transferencia de esos 1.200 euros a la criptomoneda desde su wifi, desde su internet, ¿vale? Claro. Entonces, al final, porque todo esto se rastrea y es bastante sencillo, la verdad que la suerte es que los cuerpos de fuerza de seguridad de Estado han avanzado muchísimo y los equipos de delitos informáticos son impresionantes, ¿vale? Entonces llegan a rastrear ese tipo de términos. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos pasa en este término? Que cuando investiga a nuestro cliente, claro, ¿por qué se ha accedido desde tu... Claro, la policía oficia a la operadora a ver, o sea, oficia cuál es el punto de acceso a Binance dice cuál es el punto de acceso, ese punto de acceso se lo dice a la operadora y le dice, ese día, a esa hora, ese IP pertenece a este domicilio y a este usuario. Abren diligencia, ¿vale? Nuestro cliente jura y perjura que no sabe nada de criptomonedas, que es su inversión de criptomonedas que le dejó a su cuñado dinero para que invirtiese, pero que ni tiene aplicación ni tiene nada. Pero que efectivamente, que él es de esa compañía, que esa es su dirección y que eso es suyo. Después de muchísimas preguntas, nos damos cuenta de que él vive en un primero, ¿vale? Y que él utiliza el punto de acceso del móvil, ¿vale? Que lo tiene vinculado en ese, que era la IP, o sea, era desde su móvil. Y él utiliza el punto de acceso porque él tiene una tablet y entonces con la tablet se conecta con el móvil para ver ¿vale? Cuando está fuera de casa. El punto de acceso de lo que lo tengáis y lo uséis, pues suelen ser contraseñas muy pequeñitas porque frecuentemente pues están metiendo diferentes dispositivos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que vive en un primero y debajo de una cafetería. Entonces cualquier persona desde la cafetería, mientras te toma un refresco, rompes esa contraseña que es sencilla y es pequeña, accedes a través de tu IP de la víctima al Binance, haces la transferencia, cierras te terminas tu refresco, pagas tu euro de refresco y te vas. ¿Vale? Entonces,
Bueno, pues al final su señoría lo entendió y se la archivó, ¿vale? Pero fijaros en qué momento tan sumamente sencillo, por no tener bien protegida una contraseña, por no tener bien protegida nuestra red, nos hemos visto implicados en un procedimiento penal sin pensarlo. Hay un ejemplo, cuando se dan este tipo de charlas, hay un ejemplo increíble y al final nos hemos puesto de moda el Internet de las cosas, ¿vale? Entonces ahora, pues no sé, el cubo de basura tiene wifi, espectacular, el flexo tiene wifi, el juguete del niño tiene wifi, la fregadora automática tiene wifi, entonces claro, en la empresa nos pasa exactamente igual. Entonces hay un robo en un casino, ¿vale? Que acceden al servidor del casino, que es una de las empresas que más dinero gasta en seguridad, tanto física como tecnológica, por el reloj, el termómetro que habían instalado en el acuario de uno de los acuarios nuevos. Entonces, como estaba conectada la wifi para controlar remotamente la temperatura y no sé qué, no sé cuánto, al romper, claro, al quebrar esa seguridad en un objeto cotidiano, como por ejemplo una bombilla que se enciende y se apaga sola, o una cámara de seguridad de estas wifi que valen 15 euros, pues no tienen herramientas de seguridad. Lo primero, no tienen herramientas de seguridad importantes. Lo segundo, cuando son de marcas muy conocidas, como hemos vuelto a hablar en la Deep Web, te vas a encontrar absolutamente todas las herramientas necesarias para romper ese tipo de eso, igual que pasa con las alarmas que se venden en masa, que nos anuncian por la tele y demás, pues se desbloquea, se pueden quebrar porque tenemos una base de datos de delincuentes a disposición de cualquiera, ¿vale? Y por precios absolutamente ridículos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese punto de acceso, al final de cuentas, siempre la cadena se rompe por el punto más débil. Y es verdad, y lo dije al inicio, que el 90% de los casos, el factor humano, que es el que deja la puerta abierta, pero es verdad que en algunos de los casos, pues esa entrada pues, se produce por algo, por ejemplo, en el caso cibernético, pues por algo que tenemos conectado a la red que permite esa puerta de entrada, ¿vale? Y no suele ser entre las cosas. ¿Cómo se suele hacer? ¿Cómo? Pues bueno, pues al final de cuentas, pues lo que se intenta es no mezclar las cosas y tener, a lo mejor, sobre todo, estamos volviendo al cableado, estamos volviendo en vez de la nube, ser dueños de nuestros propios servidores, estamos teniendo una tendencia también un poco de retroceso en ese tipo de cosas y la wifi puedes dejarla simplemente pues, para algún tipo de conexión y tal y tener una red donde realmente estén nuestros datos, ¿vale? Pero hay una sentencia del año pasado, y vuelvo a la responsabilidad de la persona, de bueno, una gran empresa que tiene cursos de formación para sus trabajadores, mucho más técnicos que este, mucho más específicos que este, por ejemplo, ¿vale? Y entonces dentro de estas técnicas, o sea, aparte de la formación, se ponen pruebas, ¿vale? Pruebas del tipo de, uy, me he encontrado este pen aquí, no sé dónde, voy a ponerlo. Y ese pen, pues te lo ha colgado el sistema y en el momento que te ponen, le salta una alerta y sabe qué persona ha metido ese pen que no debe haber metido porque no es un entorno seguro y lo único que puede tener es un virus, ¿vale? Bueno, pues resulta que un trabajador le hicieron, o sea, hicieron en la empresa diferentes pruebas, tanto por email, con la fotocopiadora, con el pen, por el grupo de WhatsApp, en fin. Y de 10 pruebas que se hicieron, este señor cayó en las 10. Entonces lo despidieron. Y fue un despido disciplinario. El hombre demandó a la empresa porque entendía que era improcedente y al final, por la alta instancia, lo que interesó es que sí, que efectivamente, que era un despido disciplinario, porque este señor, al habiendo recibido absolutamente todos los medios que habían recibido el resto de los compañeros, la tasa de todos los compañeros de la caída era de 2 o 3 sobre 10, cuando este hombre era de 10 de 10. Que lo que hacía era que con su actividad ponía en riesgo la integridad de la empresa. Entonces la empresa había hecho todo lo posible, ¿vale? Claro, esto es un punto muy importante. La empresa había hecho todo lo posible. Entonces, no podemos despedir a un trabajador porque haya sido víctima de una estafa cibernética que afecta a nuestra empresa cuando nuestra empresa no ha hecho absolutamente nada. ¿Vale? Eso es una parte muy importante. Entonces, claro, volvemos. Para prevenir este tipo de estafas tenemos que tener, lo primero, un entorno seguro. No podemos tener software ilegal. Tenemos que tener un antivirus actualizado y de pago. Tenemos que tener periódicamente una revisión de nuestro sistema informático. Tenemos que tener una red wifi segura. Tenemos que tener, además, formación para nuestros trabajadores. Tenemos que tener un canal de comunicación para que ellos sean capaces de identificar
esas amenazas, ¿vale? Por ejemplo, lo del listado de las señales comunes. ¿Cuándo entendemos que podemos estar ante una amenaza? Pues bueno, pues nosotros podemos entender que estamos ante una amenaza, por ejemplo, en la estafa del CEO. Cuando es un hecho sorpresivo, diferente, se sale del canal habitual, se sale del procedimiento. Además, como decía antes, al final, aunque este tipo de estafas son estafas localizadas, ¿no? Y focalizadas en un entorno, siguen trabajando con plantillas, siguen trabajando con, a lo mejor no son castellano parlantes, hay falta de ortografía, la gramática no es la habitual de ese tipo de personas, que a lo mejor la conocemos, la forma de redactar, no sé, muchas cosas, ¿vale? Que nos pueden llamar la atención. Entonces, tenemos que saber identificar, tenemos que saber cuando la identificamos qué debemos hacer, a quién se lo debemos comunicar, cómo se lo debemos de comunicar, ¿vale? Esto es lo que estábamos avanzando antes. Entonces, es imprescindible que las empresas invirtamos en este tipo de formación, en este tipo de encuentros, en seminarios, en charlas, porque al final tenemos, por supuesto, el patrimonio de nuestra empresa en juego, pero es que además, tenemos la credibilidad de nuestra empresa, la viabilidad de nuestra empresa, multa frente a la administración pública. Y es importantísimo utilizar la tecnología, por supuesto, pero el 90%, el 95% de los casos es factor humano, ¿vale? ¿La tecnología en qué nos puede ayudar? Bueno, la tecnología nos puede ayudar, por ejemplo, el caso este que os comentaba. Ese correo electrónico que suplantaba absolutamente todo el hilo de correo y demás, se acababa de generar el mismo día que se manda el email de la estafa. Entonces, si nosotros tenemos un filtro de correo, que es una aplicación, un proveedor de servicios que nos lo instala, ¿vale? Nosotros podemos determinar qué señales de alerta me tienen que hacer que directamente ese correo se anule o que por lo menos me avisen rojo de todos los riesgos que supone ese correo. Se filtran palabras clave, cambio de contraseña, cambio de factura, cambio de pago, que el correo electrónico sea un correo electrónico que viene de fuera de nuestra red interna, por ejemplo, pues te avisa, oye, este correo no pertenece a nuestra organización, precaución. Que ese correo electrónico se haya generado en los primeros 5 días, por ejemplo. Qué raro que justo un correo electrónico que se acaba de generar ahora mismo me pida un cambio de cuenta, de una transferencia mía. En fin, entonces, es una herramienta que es hiper barata, ¿vale? Que algunos proveedores de servidores de tecnología te la incluyen al final gratuita y hay que configurarla, o bueno, te la incluyen dentro de un par de ciberseguridad y demás, que hay proveedores específicos para las grandes empresas que se dedican a esto, que tienen ya determinado todo el tipo de palabras clave, las estrategias, las nuevas estrategias, porque al final de esto pasa una cosa. Igual que las empresas avanzamos, el malo siempre va por delante. Entonces, pues se van determinando nuevas estafas. Por ejemplo, cuando llega la declaración de la renta, pues ¿qué es lo que te llega? Pues te llega un email de que tu declaración de la renta ha sido aprobada, que tienes que firmar aquí porque te van a devolver 3.600 euros, ¿vale? Y estoy dando cuenta aquí, gobierno de España, no sé, algo muy pedante, que no es lo habitual, no es el entorno natural, tú no has presentado la declaración, ¿cómo te la van a devolver, no? O, por ejemplo, mira, a mí ayer me ha llegado, esta semana pasada, me está llegando una estafa focalizada, ¿vale? Y creo que puede ser importante. Yo soy abogado del Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados de Madrid, los correos del colegio son @icam, ¿no? Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.es. Bueno, pues me llega un correo electrónico a mi correo del colegio, que además es un correo público porque en el censo de abogados está publicado y en la agenda está publicado. Entonces, pues alguien se ha entretenido en focalizar una estafa para los abogados del Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, la estafa está muy bien. Tú recibes un correo electrónico en el que te explica una serie de hechos de que cuando la pandemia, pues entonces a él lo multaron porque con las restricciones de movimiento había pasado en una localidad de Zaragoza no sé dónde y ha habido no sé qué, y entonces estaba teniendo muchos problemas con su antiguo abogado y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y al final de todo esto, pues te pone, una serie de correos, pues te pone un archivo que es donde está toda esa documentación para que tú la revises y que por favor
estaría muy interesado en que fuese usted el letrado que me lleva el caso, ¿vale? Claro, a una simple lectura, pues lo primero, yo a ese señor no lo conozco de nada. El 99% de los casos a mí me llaman por teléfono, porque tengo mi teléfono en la página web y me llaman por teléfono. Y ya, una vez que me llaman por teléfono, me adelantan o vienen al despacho, me adelantan la documentación al correo electrónico que sigo. El hecho es el siguiente. Al ver la redacción, bueno, pues no me inspira confianza, efectivamente. Veo al final el archivo que no me manda PDF normales, me lo manda en un archivo comprimido con un formato un poco extraño. Y además digo, bueno, dejo pasar el tiempo. Y ahora recibo un segundo correo, ¿vale? En este segundo correo sigue con la existencia, es como de una cadena, pero ya me encuentro cuando hablo que ha sido rebotado, o sea, que ha sido reenviado a otros abogados, ¿vale? Entonces, veo que es un correo más, porque al final, bueno, pues se equivoca. Es un correo focalizado, pero no hacia mi persona en concreto, sino hacia un colectivo, que son abogados del Colegio de Abogados de Madrid. Y bueno, pues dado que, primero, pues lo que la narrativa pues, no era del todo coherente, ¿vale? Que no había tenido un contacto previo con ese cliente como para, o con esa persona para que me mandase algo, y que luego ya con el segundo correo me veo que el correo se está difundiendo en otro sitio, pues determino que es una estafa, ¿vale? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Pues bueno, lo que hubiese pasado es que si yo llego a acceder a abrir eso, es verdad, y os digo que yo tengo la suerte de que trabajo en un entorno Macintosh. Entonces, hay virus, pero son menos. ¿Por qué? Pues porque primero la seguridad que tiene Macintosh es diferente y segundo porque al final de cuentas los usuarios Windows son muchísimo más que los usuarios Mac, aunque Mac ahora mismo esté avanzando mucho más. Entonces, es más sencillo, más útil para los hackers generar virus para Windows que para Mac, ¿vale? Dicho esto, existen virus para Mac y son bastante potentes además los que hay. Entonces, bueno, me permite también tener esa cierta tranquilidad de que no es tan fácil infectarme como, por ejemplo, con los ordenadores que tengo en el despacho, que sí son a lo mejor Windows, ¿vale? Pues, de administración o de secretaría y demás. ¿Qué es lo que sucede? Que tengo esa cierta tranquilidad, ¿vale? Hasta el día que deje de tenerla, pero de momento hasta el día de hoy la tengo. Pero es verdad que cualquier compañero de los cientos que han recibido ese correo que hayan pinchado ahí habrán conseguido un virus. Ese virus a lo mejor no es un virus que a día de hoy yo lo consiga ver inmediatamente porque me afecta en el rendimiento del ordenador, pero a lo mejor supone pues, una fuga de datos. Entonces imaginaros, por ejemplo, la cantidad de datos que nosotros como despacho, por ejemplo, tenemos de nuestros clientes, DNI, cuentas, operaciones millonarias, no sé, que se pongan en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor nosotros somos como colectivo un origen, ¿vale? Para luego, ¿qué? Extorsionarnos. Oye, me pagas X dinero o o le voy a decir a tu cliente que tengo todos estos datos suyos. Acceder a operaciones. No es la primera vez que, por ejemplo, un despacho de abogados ha sido hackeado o incluso robado, ¿vale? Por obtener determinada información de determinado cliente. ¿Por qué? Pues porque si este despacho está haciendo la fusión de una empresa del IBEX, de una empresa del IBEX 35, pues hay información confidencial hiper interesante, ¿vale? Que puede afectar al mercado. Pues, entonces, esa valoración, eso, ¿vale? O, por ejemplo, estamos haciendo la defensa de un caso mediático y puede tener ese interés mediático, esa filtración y demás. Somos un foco habitual, ¿vale? Entonces tenemos que, pues, como cualquier otro tipo de empresa, tener nuestros sistemas de protección, pero además, pues es interesante ver, pues, cómo no solo la parte tecnológica, sino la parte humana, pues es la que te ayuda a prevenir, a detectar que ese tipo de... Porque, por ejemplo, en este caso, fijaros si está bien hecho que el filtro del correo no detectó que el correo era fraudulento, ¿vale? Y sin embargo, evidentemente era fraudulento. Entonces, bueno, pues es muy importante la concienciación, es muy importante los medios tecnológicos porque nos van a ayudar, ¿vale? Bueno, te he ido adelantando, ¿vale? El multiplicador también. Es muy importante determinar que nosotros seamos capaces de reaccionar, ¿vale? Y luego también es muy importante, cuando hemos sido víctimas, de reaccionar. Primero, poner la denuncia. Segundo, actualizar el antivirus, pasar el antivirus a los ordenadores, control de daños, cambiar contraseñas, cambiar accesos, cambiar banca online. Por ejemplo, a lo mejor es interesante tener limitado,
que tener limitado las transferencias. Yo, por ejemplo, aunque hago transferencias de una cuantía relevante de vez en cuando, yo tengo limitado mi capacidad para la cuenta de la empresa de las transferencias online. Porque no es lo mismo que me hagan una transferencia fraudulenta de 3.000 euros que de 15.000. Entonces, ¿cuál es mi medida de protección? Pues mi medida de protección, una de ellas es autolimitarme. Y cuando tengo que hacer una transferencia un poco más importante, pues me cruzo a la entidad financiera, me cobran en vez de 3 euros, 5, pero sé que soy yo el que estoy haciendo esa transferencia. ¿Por qué? Porque si yo habilito digitalmente hacer transferencias de 15.000 euros, es muy cómodo. Pero el día que me pase, y luego, por ejemplo, en el título personal, nos pasa igual. A lo mejor es interesante tener una cuenta de ahorro absolutamente offline, que no tenga absolutamente nada del entorno digital y simplemente tener una cuenta online con los gastos del día a día. Incluso muchas entidades financieras, ¿vale? Lo que tienen son tarjetas para la venta online. Tienes una tarjeta que solo es la que usa para vender y le recargas para la transferencia que vas a hacer. A mí me ha pasado. Yo tenía, por ejemplo, Caixa tiene esa cuenta, esa tarjeta, y a mí me ha pasado de estar desayunando y empezar a intentarme hacerme pago. Había hecho una compra por internet, el sitio pues estaba saboteado, clonaron los datos de la tarjeta. A mí yo lo que compré sí me llegó, pero al día siguiente por la mañana, claro, como es una tarjeta que tú le pones el saldo que quieres, tú lo que haces es que cuando vas a comprar algo le das el saldo para que lo vaya a comprar y la dejas a cero. Claro, ¿qué me intentaron? Yo le empecé a recibir correos de que había hecho una operación de 450 euros y que no había dejado la tarjeta. Una de 400, una de 350, una de 320, 300, 200. Cuando me metí en la entidad, en la aplicación y cancelé y bloqueé la tarjeta, me empieza a salir ya de que la tarjeta estaba bloqueada. ¿Vale? Y seguían intentando las operaciones, pero la tarjeta estaba bloqueada. Si en vez de hacer la compra con esa tarjeta, yo hago la compra con la otra tarjeta, ¿vale? Que es a lo mejor la que uso en entornos físicos, que también puede ser saboteado, pero es más difícil. Pues a lo mejor o sea, pues el pago de los 400 euros se lo hubiesen llevado, ¿vale? Entonces, y claro, ¿y aquí de quién es la responsabilidad? Pues evidentemente la responsabilidad ha sido de la empresa que yo le he comprado una cosa el día justo de antes y que con esa contraseña, con esas claves, con ese entorno, me ha llegado alguien ha clonado esa fuga de datos, ¿vale? Y tienen, claro, igual que eso, era una empresa conocida, o sea, que igual que estoy yo, hay cientos de personas más, ¿vale? Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta más, porque me gustaría también abrir un poco ya el debate y Sí, empezar a ver Borja, casos prácticos o, por ejemplo, dudas que podáis tener o enfoques diferentes que podamos ir avanzando. pues hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede denunciar los cargos en cuenta de empresas externas que no has contratado nada? Bueno, se denuncia exactamente igual. Es decir, tú sacas tu extracto bancario, ¿vale? Va a la comisión. O sea, por ejemplo, yo por ejemplo he tenido casos, hay que ver si es con la tarjeta o si son giros a la cuenta. Si es un giro a la cuenta, te lo podemos devolver, ¿vale? Y si es con la tarjeta, el extracto a Policía Nacional, a Guardia Civil, dependiendo de la localidad, y se pone la denuncia y va a ser. Entonces, esas cuentas que se sacan el extracto, la oficina judicial de la policía va a hacer un requerimiento al banco para que le mande los datos del origen de la transferencia y de dónde han ido los fondos y se determina. Y si es responsabilidad nuestra, porque la operación la hayamos validado nosotros, no, pero si es responsabilidad del banco, con la copia de la denuncia se presenta una queja ante la oficina de atención al consumidor de la entidad financiera y la entidad financiera te devuelve el dinero después de pasar un tiempo. ¿Vale? Hay otra pregunta, ¿hacer una transferencia desde el móvil es menos segura que del PC? No, no es menos segura por el siguiente hecho. Al final de cuentas, vamos a ver. Nosotros cuando entramos a la banca online, entramos a un entorno seguro que el banco está obligado a asegurarnos, ¿vale? Entonces, es menos seguro. Hombre, podría decir lo siguiente. Si nosotros estamos conectados el móvil con la wifi y el ordenador está por red, es más seguro la red que la wifi, ¿vale? Eso por supuesto. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo clarísimo donde hay cientos de millones de datos. Venga,
no, viaje, vamos a hacer, salimos de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea ya como tenemos el roaming, no habría problema. Pero bueno, nos vamos a Estados Unidos, llegamos al aeropuerto, no tenemos roaming, no tenemos red. Llego al aeropuerto, abro mi wifi de mi móvil, porque claro, llevo 10 horas de avión y quiero decirle a toda mi familia que estoy bien. Hay red gratuita del aeropuerto de no sé qué. Posiblemente esa red a la que te estás conectando no es del aeropuerto, es de un chaval que está sentado en una maleta, ¿vale? Está compartiendo una red y todos los datos que tú estás mandando por esa red wifi los está clonando y los está copiando, ¿vale? Y es que esto, digo, son cosas que a lo mejor parecen complicadas, pero que se hace con un aparato de 20 euros y un programilla informático que te descarga. Es que no es algo excesivamente complejo, es decir, no hace falta ser ingeniero informático en telecomunicaciones y 3 máster para hacerlo, que no, que es que tenemos casos, hace poco sobre la propia noticia de un chaval de 16 años que tenía hackeado, o sea, no es difícil, ¿vale? Son cosas sencillas y lo exponemos. Entonces, siempre hay que compartir. Entonces, por ejemplo, un consejo: jamás acceder a una entidad a la cuenta de una entidad financiera en una red que no sea de nuestra seguridad. Es decir, si tú vas a un hotel, en vez de conectarte al hotel, te conectas a través de tu punto de tu móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, todos los datos que pasan a través de una red que no se asegura, los datos se los quedan, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que es muy importante y que no tenemos esa concienciación, ¿vale? Entonces, cada día también los datos son más baratos, es más fácil tener datos ilimitados y ese tipo de cosas, pues bueno, pues tenemos que intentar evitar llegar y ir conectándonos a todas las wifi que vamos pillando, ¿vale? Entonces, pues ese sería el elemento clave. Final de cuentas, luego, por ejemplo, hay una de las estafas con respecto a este tipo de situaciones es que te clonan el móvil. Entonces, te clonan la tarjeta SIM. Claro, cuando ya te han clonado el móvil, cuando ya tienes los datos de acceso a tu banco online, tenemos el doble verificador. El doble verificador es que tú vas a recibir un SMS, ¿vale? Que es por ello como la propia banca ha organizado ese doble factor de seguridad, ¿vale? Que está obligado por la Unión Europea. Claro, entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te duplican la tarjeta SIM. Entonces, ellos llegan, acceden al banco, hacen la transferencia y ahora necesitan ese SMS. Entonces, tienen dos opciones. Si tienen acceso a tu móvil, ellos ven tu móvil, el SMS que has recibido, pero si ellos no ven tu móvil, lo que te hacen, te lo clonan, entonces el móvil, el SMS lo reciben ellos. Eso es lo bueno que tienes, que te das cuenta inmediatamente, porque tu tarjeta deja de funcionar. Entonces, tú ves que tu tarjeta no tiene red, tu tarjeta no tiene red, apaga el móvil, enciende el móvil, apaga el móvil, el móvil no funciona, te acercas a tu compañía y te dice, no, si ya has duplicado la tarjeta, inmediatamente a denunciar, ¿vale? Porque la intención era esa. Entonces, luego una cosa muy importante, cada vez las empresas de entorno tecnológico tienen mecanismos de aviso, ¿no? Te dicen, oye, ¿has accedido a tu servidor desde un Macintosh que no has accedido nunca? Oye, pues, ¿has accedido desde Burgos a tu servidor? ¿Eres tú? Hacerle caso a ese tipo de alertas, que por ejemplo Google lo lleva, pero bueno, que hay más que lo avisa. Hacerle caso a ese tipo de alertas porque nos están avisando de una posible identidad. Entonces, cuando tengamos ese aviso, si no hemos sido nosotros, rápidamente tenemos que cambiar las contraseñas, borrar las contraseñas que tengamos antiguas, modificar todas las contraseñas que utilicemos en los sitios. Claro, y aquí siempre te dicen, no utilices la misma contraseña para todo. Ya, es muy difícil porque a lo mejor tenemos 450 contraseñas diferentes. Pero sí es verdad que lo que tenemos que tener, por ejemplo, que es un riesgo, pues que si yo me haya inscrito aquí y se me haya ocurrido poner la misma contraseña que utilizo para el correo del despacho, pues sería una barbaridad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con ese tipo de cosas es donde tenemos que tener cuidado. Es muy frecuente la suplantación de entidades públicas. Ahora, por ejemplo, estoy viendo el logo de la Junta de Andalucía, porque te decimos con la Junta de Andalucía que como eres empresario, no sé qué, que te queremos participar, una subvención, que rellena este enlace, que no sé cuánto, y al final lo que están haciendo es robarnos los datos para toparnos nuestros términos, ¿vale? Y eso es una parte importantísima, es darle valor a nuestros datos, ¿vale? Porque nuestros datos tienen mucho más valor que cualquier cuantía económica que nos puedan quitar, porque además se quedan ahí para siempre, ¿vale? De hecho, nosotros tuvimos un cliente que tuvimos que inscribirlo en los registros de morosos de forma voluntaria para que dejasen de sacarle préstamo a su nombre, porque el chaval había comprado un coche
y con el coche que había con los datos, pues le entraron, o sea, al servidor de la compra-venta de coches, accedieron, se llevaron el DNI, las nóminas, todo, con esos datos pedían préstamos, 8.000, 10.000, 5.000, 4.000, 9.000, etcétera, 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 a su nombre. ¿Vale? Luego los fuimos cancelando porque se fue probando la estafa y tal, pero son más de un año de trabajo, ¿vale? Y con un perjuicio importante, ¿vale? Incluso me acuerdo con una entidad financiera que lo que hacían, eso fue curioso, para verificar que la cuenta era tuya, hacía lo mismo que hacía PayPal. Si os acordáis, PayPal, para cuando verificas la cuenta, te ingresan unos céntimos. Y entonces tú tienes que poner cuántos céntimos te han ingresado. Y ese es ese doble factor de valoración, porque así sabes que tienes acceso a esa cuenta. Vale, pues esta entidad era una entidad esta de préstamo rápido al consumo. Y hacía esa misma técnica. La única diferencia que con PayPal es que PayPal tenía un sistema informático con el cual sabía cuántos céntimos le había mandado, y eran dos transferencias de pequeños céntimos, sabía qué transferencia le había mandado. Esta no, copiaron la idea, pero lo hicieron a lo burdo. Siempre eran los mismos céntimos. Entonces, claro, el estafador no tenía necesidad de tener acceso a la cuenta porque sabía perfectamente cuánto era la valoración. Y entonces lo hacían así. ¿Vale? Borja, hay Dime. otra cuestión. Dice, un caso de un amigo que fue a comprar un coche y pagó por Bizum 500 euros para la reserva y no recibió el coche ni nada. ¿Es ¿Sí? responsabilidad del banco o nuestra? No. No. El Bizum, vamos a ver, el Bizum es un método de transferencia que tú haces de forma voluntaria, ¿vale? Entonces, ahí a ti te han estafado porque te han dicho que mandes una señal para que te van a acercar el coche, para lo que sea, para que te lo reserven, lo que sea. Y tú metes el dato y tú lo validas. Entonces, tú en el momento que tú voluntariamente estás validando eso, no es responsabilidad del banco. La responsabilidad del banco es cuando, sin que tú hagas los mecanismos de validación, el sistema informático quiebre por alguna de las ranuras que pueda tener de seguridad y permita que un tercero se suplante por ti y haga esa transferencia. Esa es la diferencia para que el banco sea responsable o no. Entonces, es una estafa de manual, sí, pero contra la persona que te ha engañado para eso. Pero no tiene responsabilidad del banco. En ese caso no. Distinto es que tú hayas emitido un Bizum, o sea, que desde tu cuenta se haya emitido un Bizum sin que tú hayas accedido a emitir el Bizum, ¿vale? Y eso el banco lo sabe porque el banco sabe desde qué servidor, desde qué terminal, desde qué localización, desde qué IP se ha accedido al Bizum, ¿vale? Pero si nosotros hemos sido los que hemos mandado el Bizum, no es responsabilidad del banco. Es una estafa que te han hecho y tendrías que ir contra la persona que te encargó ese. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, con este hilo, el ejemplo va a ser el siguiente. Recomendación, el chaval inmediatamente a policía a poner una denuncia. ¿Qué tenés que llevar? El justificante del Bizum, ¿vale? Con el justificante del Bizum y ahí va a aparecer el número del destinatario. ¿Qué va a hacer el policía? Va a preguntar a la entidad financiera, o sea, a Bizum, la entidad financiera que está asociada a ese móvil, y vamos a ver el título y a la compañía de teléfono, y entonces vamos a determinar quién es el usuario del teléfono y quién es el usuario de la transferencia a partir de la cuenta de destino. Y ahora, a partir de ahí, ya vamos a tener a lo mejor dos personas diferentes, que van a ser las mulas. A partir de ahí, lo que tenemos que ver es ese dinero, hacia dónde ha ido esa transferencia. Si ha ido directamente a otra transferencia, pues vamos canalizando la número de cuenta, los titulares. Si de esa transferencia se ha hecho un traspaso, por ejemplo, a Binance, pues tendremos que ver a través de qué perfil de Binance, desde dónde se ha cedido, desde qué punto de IP se ha cedido, y a partir de ahí vamos arrastrando el dinero antes de que se pierda. Y por el camino, todas las personas que estén implicadas, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, que a aquel chaval que había vendido algo, había presentado, por ejemplo, el DNI, y no le había llegado nada, pues con ese DNI se han sacado un teléfono o se han sacado un número de cuenta online. Porque ahora tú puedes sacar un número de cuenta online. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a ti te van a llamar ahora porque resulta que en una cuenta que tú te has sacado online se ha recibido un dinero que es fruto de una estafa, ¿vale? O que un teléfono que está a tu nombre se ha utilizado para recibir un Bizum o para hacer una publicación de un anuncio, ¿sabes? Entonces, por eso que es lo importante que la propia policía, cuando se denuncia a una persona, ¿vale? Automáticamente a ellos les salta si esa persona
ha denunciado o no ha denunciado una suplantación de identidad. Entonces, aunque te van a investigar, ya podemos tener elementos suficientes para poder prever de que estemos ante una suplantación de identidad y no ante un estafador, ¿vale? Sería un mecanismo que luego tenemos que probarlo con más términos, pero bueno, nos va a proteger de cara a futuro, ¿vale? Eso no quita que mi estafador tenga denunciado la suplantación de identidad para que cada vez que lo venga alegue eso, ¿vale? Otra pregunta es cuando compartimos o nos comparten red desde un móvil a cualquier dispositivo, ¿es seguro? Claro, vamos a ver. Cuando compartimos red, ¿es seguro? No, no es seguro. La seguridad te la va a dar la persona que te comparta la red. Entonces, y el problema que tenemos es que la red no segura suele parecer la red más segura de todas. Entonces, claro, si tú te alejas en el hotel Carlos III, pues, claro, va a haber a lo mejor una red que pone Carlos III cliente y gratis, y tú metes, y a lo mejor lo que tienes que mirar es qué instrucciones te está dando el hotel para conectarte, en qué red es, cuál es la clave, cuál es la oración, porque a lo mejor hay alguien que está suplantando la red de ese hotel con un mismo nombre muy parecido. Y entonces tú estás pinchando en la red que no es. Y todo el tráfico que pase por una red la pueden clonar. Entonces, no, nunca es seguro. Otra pregunta. ¿Está la contraseña segura guardada en el almacén de contraseñas que tiene un iPhone? No. Es verdad, a ver, es verdad que iPhone o Apple es uno de los terminales y una de las esas más seguras que hay, ¿vale? De hecho, yo tengo casos de clientes en los que le han intervenido los teléfonos y la Guardia Civil no ha podido acceder al contenido del iPhone, ¿vale? Con todos los mecanismos del mundo que tienen, ¿vale? Y a Apple han accedido absolutamente a todos los datos, del primero al último. Por eso, los delincuentes, los terroristas, utilizan iPhone, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. En sí, el sistema es seguro, pero tú accedes ahí a esa biblioteca de contraseñas a través de unas contraseñas. Entonces, el problema va a ser tuyo. Si tú esa contraseña la usas para otras cosas que pueden estar intervenidas y alguien determine que esa contraseña puede ser la misma que esa, podemos entrar. Entonces, el mecanismo en sí es seguro, pero siempre vamos a tener ese riesgo. Otra más. Mi sobrina le suplantaron la identidad y le abrieron una cuenta online o una entidad bancaria. ¿Cómo es posible que una entidad bancaria tenga esa brecha de seguridad y no compruebe la veracidad de la persona que abre la cuenta? Si no estuviésemos grabando, explicaría cómo funciona la verificación de la entidad financiera, porque es mucho más arcaica de lo que os creéis, ¿vale? Pero sí, eso pasa muchísimo. Y están intentando cada vez más garantizarlo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la banca se enfrenta a un reto muy importante, que es la digitalización, por un lado, pero por otro lado se enfrentan a un reto más importante y es que las empresas digitales se van a convertir en banca. Es decir, Apple ya es banca en Estados Unidos y el mismo gigante Google, Facebook, van por los mismos pasos. Entonces, no es lo mismo un entorno tradicional convertido a digitalización, que a la banca le está costando millones, que un entorno que es totalmente digital y que además ya tiene los clientes, ¿vale? Porque ya en Estados Unidos Apple directamente ya tienes nativo una cuenta, una tarjeta de crédito en tu entorno Apple con crédito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la validación que te hacen es que tú tienes que aportar el DNI y te piden hacerte dos fotos así, ¿vale? Nosotros estamos expuestos a las redes sociales. Es súper sencillo, ¿vale? Coger las fotos, coger un vídeo, ponerlo delante de una pantalla y cuando te piden hacer ese vídeo, lo haces. Y lo que estás haciendo es reproduciendo en una pantalla un vídeo de otra persona o dos fotos de otra persona, ¿vale? Es que es un sistema muy arcaico. Y eso, Otra, entonces, eso es, pero ahí le han suplantado la identidad en un banco porque antes le han conseguido el DNI, la fotocopia del DNI en algo, ¿vale? bien, otra más, Borja. ¿Y cómo saber que te han abierto una cuenta a tu nombre de forma fraudulenta?
es imposible, ¿verdad? No, no es imposible. Tú le puedes pedir al Banco de España, con el certificado digital, el número de cuentas que tiene el nombre. Bien, estamos haciendo preguntas tecnológicas, pero bueno, Venga, venga. se ve que estás puesto. Ay, gracias. Otra, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable cambiar nuestras contraseñas de banco y correo, etcétera? A ver, a ver. Yo aquí os explico. Como todo, hay que tenerlo en su justo nivel. Yo me acuerdo cuando empezamos con la protección de datos y demás, pues llegó una empresa y dijo, no, no, el último viernes del mes, toda la empresa se cambian automáticamente las contraseñas. Claro, eso es un caos. ¿Por qué? Porque tú haces una contraseña para el ordenador, pero es que luego la contraseña del sistema de RP es diferente a la, entonces no la reconoces. Y claro, tienes a toda la empresa que no puede acceder a trabajar y a tu equipo de TIC bloqueado porque hay 10 personas recibiendo 450 llamadas, ¿vale? Entonces, es importante. Lo primero, hay, por ejemplo, Apple ya te lo advierte, los antivirus te lo advierten. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, oye, hay aplicaciones que te informan, esta contraseña la está utilizando en más de un sitio. Esta contraseña ha sido filtrada. Entonces, evidentemente, ahí en ese momento todo. Y luego, por lo normalmente, cada 6 meses puede ser una buena opción. Y otra opción importante es cuando, por ejemplo, creamos que la hemos expuesto. Cuando a lo mejor hemos intentado comprar algo, una entrada, lo que sea, hemos puesto una contraseña, luego el sitio no ha funcionado, no hemos recibido, y creamos que esa contraseña ha podido ser expuesta, pues donde tengamos puesta esa contraseña cambiar. ¿Vale? Pero bueno, una cosa habitual pues sería eso cada 6 meses. Otra, ¿cómo se puede parar el que te cojan tu correo de cloud y abran ese correo plataforma de apuestas y te lleguen a ti lo que hace otra persona en otro Claro, lugar? el problema es el siguiente. Hablamos de la ingeniería social. Entonces, como tenemos toda nuestra vida publicada, nosotros, para acceder, por ejemplo, a este correo de iCloud, a lo mejor el estafador ha tenido acceso al correo en sí, ¿vale? Y ahora tiene que determinar cuál es la contraseña. Puede ser que la contraseña esté expuesta, pero puede ser que no. Pero hay otra opción, que es que utilizan el medio de recuperación de contraseña. Y a través del medio de recuperación de contraseña, a lo mejor tienes que poner cuál es el nombre de tu perro. Y a lo mejor tienes 450 fotos en Instagram con tu perro, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, todo aquello que sea cosas de valoración, o sea, todo aquello que sean cosas de recuperación no puede ser cosas que sean públicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces con un poco de ingeniería social vamos a determinar cuál es. O a lo mejor, claro, volvemos a la misma. Yo tengo la cuenta de recuperación del correo de iCloud en una cuenta de correo de Gmail que la tengo abandonada, pero no sé qué. Y esa cuenta de Gmail, como es desde hace muchos años, la contraseña es una contraseña que no es segura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que al final el punto más débil es la recuperación de la contraseña. Y mediante la recuperación de la contraseña, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hacen es, te bloqueo la contraseña, como te bloqueo la contraseña, el método de bloquear la contraseña me va a permitir llegar al punto que yo sí conozco para recuperarla. ¿Vale? Pero ¿cómo se hace? Cambiando la contraseña. Cambiando la contraseña y cambiando la forma de recuperación de esa contraseña. Bueno, otro, en mi caso se dio cuenta que le abrieron una cuenta después de que yo le realicé un Bizum y no recibió ella. En mi entidad no verificaron la entidad que la recibió. Nos verificaron la entidad que lo recibió y ella jamás tuvo cuenta en esa entidad. ¿Cómo? No, no entiendo la pregunta. Repito otra vez. En mi caso se dio cuenta que le abrieron la cuenta después de que yo le realizara un Bizum y no lo Claro. recibiera ella. En mi entidad nos verificaron la entidad que le recibió, Ah, la y ella identidad a lo jamás mejor. tuvo cuenta en esa entidad. Es que no entiendo muy bien el término de la pregunta. Claro, a lo Sí, mejor está es que redactado. no, es que se Pero Si lo puedes refiere, redactar de otra forma, rápidamente se lo resolvemos. Borja, es que se refiere a un comentario anterior y cuenta que a su sobrina le suplantaron la identidad, le abrieron una cuenta online en una entidad bancaria. Sí. Y entonces, a raíz de eso, ¿qué ocurrió? Dice que relacionado con esto último, que se dio cuenta porque le hicieron un Bizum. Bizum. Exactamente. Y entonces en su entidad verificaron cuál era la cuenta de donde Claro. se recibió. Y de esa manera identificaron, si no, no se hubieran dado cuenta
de que Claro, tenía esa suplantación de identidad. el problema es que has tenido una fuga de datos que o bien ha sido directamente al afectado o bien de alguien que tenga los datos del afectado y ese es el origen de esa suplantación. Pero claro, estamos todos expuestos porque no puedes estar mirando todos los días si han abierto una cuenta a nuestro nombre. Y por desgracia las cuentas online son muy sencillas de hacer y es el origen del dinero para una cuenta online siempre. 95% de los casos que aquí, el origen de la transferencia para una cuenta online. Hecha con los datos de una víctima previa. Hay otra pregunta. ¿Dónde puedo ver mis datos públicos y enlazados, donde aparece mi nombre, teléfono, dirección, etcétera, al cual hace mención la persona que me llama ofreciéndome un producto que no he solicitado por internet para darme de baja en él? Vamos a ver, si a nosotros nos ofrecen un producto, o sea, si es publicidad, ¿vale? Recurrente, es una campaña de publicidad, están obligados en la parte de abajo del correo a informarte de cómo tienes que darte de baja. Si no, directamente al emisor del correo, te metes en la página web de él y le solicitas tu derecho de cancelación de los datos personales y lo cancelas. ¿Vale? No sé si he respondido a la pregunta exactamente de lo... Hay una manifestación de Concha Montoya. Concha, Sí. una compañera nuestra, Secom Madrid, y dice: siento diferir con el ponente, pero el Banco de España no comunica la existencia de cuenta No, corriente. el Banco de España no comunica, pero el Banco de España sí te dice qué cuentas tiene abiertas. No te lo comunica, pero si tú lo solicitas te las dicen. Exactamente igual que cuando fallece una persona y sabemos los números de cuentas que hay y igual que sabemos los seguros que tiene contratados. De hecho, por ejemplo, si fuese endeudamiento, en el CIRBE te aparecen todos los préstamos que tienes puestos a tu nombre de los últimos 6 años. Según dice Concha, el Banco de España no comunica la existencia de cuenta corriente a nombre de un ciudadano por la simple razón de que son datos que no posee porque no entra en su mandato de supervisión. Si nosotros, por ejemplo, mira, si ponemos la denuncia, el punto neutro judicial te informa de todos los bancos, de todas las cuentas que tiene, todas las entidades financieras. Más sencillo. Yo solicito, por ejemplo, si yo pongo la denuncia de que tengo suplantación de identidad, se oficia y al final, a través del punto neutro judicial, a través del Banco de España, sale. Porque el Banco de España tiene que comunicar todas las cuentas que están abiertas en las entidades financieras a tu nombre. Y aparece todo. Yo cuando un embargo de un deudor, a mí me aparecen todas las cuentas que tiene. Y además de forma inmediata, porque por ejemplo cuando hago un caso de familia, inmediatamente en el juzgado la prueba se propone, sobre la marcha solicito extracto de la cuenta del cliente y en el momento aparece el funcionario con todas las cuentas que tiene la parte contraria abiertas. Bien, vamos a ir más preguntas. Ya. Borja, Sí. ¿la lista Robinson sirve realmente? Sí, la lista Robinson sirve, pero la lista Robinson no aplica a empresas. Entonces, pero para título personal sí sirve sobre todo por el hecho de que si la tenemos y nos llaman, podemos denunciar. Lo que pasa es que ahora se ha limitado bastante porque la lista Robinson es más que nada para el marketing online. Y haya salido una ley hace escasos meses de que el marketing online lo han limitado para las personas físicas, tienes que haber dado tu consentimiento expreso y demás, con lo cual se reduce mucho ese tipo de llamadas. Solo están llamando a empresas. Pero sí funcionaba. Sí funciona. El asistente que antes preguntaba que dónde podía ver sus datos públicos enlazados y que le ha respondido, pues dice que por lo visto no le ha respondido lo que él preguntaba. Es que datos públicos enlazados no entiendo, es decir, su exposición pública, tú por ejemplo, mira, tanto Facebook como Google, por ejemplo, te permiten saber, la cuenta tuya de Google, te permiten saber, y es alucinante, descargar qué datos tienen ellos tuyos. Entonces tienen geolocalización, el posicionamiento, todo eso. Eso ahí sí. En cuanto a la exposición que tienes frente a terceros, es decir, en cuanto a todas las redes, hay herramientas que sí te informan en que tú pones los datos de una persona, no son porque son los tuyos, que es lo peligroso, y te salen exactamente, de hecho, hay incluso que con una foto, tú con una foto te salen todas las redes sociales que tienes, con el perfil. Pues hay herramientas en las que te permiten localizarte dónde estás expuesto, en qué publicaciones tienes. Sí, hay herramientas tecnológicas que te lo determinan.
Bien, pues si quieres ¿vale? continuar. No, de todas formas, a ver, aquí el problema que hay es que incluso salen listas de correos electrónicos que han sido hackeados, que han sido expuestos, y los, por ejemplo, Panda, el antivirus Panda, tiene una herramienta en el sentido que comentaba el compañero, en el que sí te va informando de qué correos electrónicos han sido filtrados, por ejemplo. Entonces te dice, este correo electrónico estaba dentro de lo que se ha comunicado que estaban filtrando, no sé qué. Entonces ya tienes que tener en cuenta de que tener una fuga respecto de ese correo electrónico o respecto de lo que pueda haber, porque claro, cuando se filtra, a lo mejor se filtra el correo electrónico, pero es que a lo mejor se filtra el correo electrónico y se filtra la contraseña, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tienes que saber, como vas a saber cuál es el origen de la filtración, tienes que saber qué datos han podido tener acceso a ellos. Y es muy importante en ese momento cambiar absolutamente todo. Entonces, sí, hay los propios antivirus ya cada vez lo tienen más integrado. Y los propios entornos digitales igual. Apple te lo avisa de cuando algunas contraseñas que son comprometidas, Windows en alguna ocasión empieza ya también a avisarlo. El problema es que siempre vamos por detrás, ¿vale? Entonces siempre, al final, cuando te enteras, cuando a lo mejor se ha llegado la filtración y se ha actualizado el sistema, a lo mejor lleva 6 meses filtrado. Por eso, lo importante del cambio periódico de contraseña. ¿Vale? Borja, ya es la hora, si quieres añadir No, algo no, 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 más, no. Tranquilo. preguntas Es que estoy recibiendo 400 llamadas, simplemente era por eso. No, yo, a ver, pues lo que no sé, me gustaría, por ejemplo, si alguien tenía alguna duda más empresarial, porque al final no hemos vuelto a la parte de persona física y era la parte a lo mejor en la que me interesaba un poco menos, pero aunque es verdad que, no sé, que os puedo contar cientos de estafas, que recibimos diariamente, pues por desgracia, principalmente son con las compraventas, por ejemplo, como lo que adelantaba, ¿no? De haber pagado 500 para la residencia de un coche y demás. Y, bueno, 300 euros o 14.000 euros que tengo yo con una caravana, ¿vale? Entonces, sí es verdad que lo importante desde el mundo, desde el punto de vista empresarial es que ya no solo el importe económico, sino el importe reputacional de la empresa, porque ponemos en entredicho nuestra credibilidad frente a proveedores y acreedores. Eso es imprescindible. Y además, el riesgo para terceros, porque claro, si somos nosotros los suplantados, imaginaros, por ejemplo, esto que nos decía, ¿no? Una de las preguntas, ¿han suplantado a mi sobrina con un DNI? Pues imaginaros la credibilidad que puede tener nuestra empresa en el mercado si somos nosotros, nuestra empresa, la suplantada, y con nuestra imagen de marca, con nuestro correo, la utilizan como herramienta para generar estafas. Haría muchísimo daño. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ser muy celosos tanto con los datos. Y luego vuelvo al origen. No podemos tener en una empresa software pirata. Es una puerta de entrada abismal. Entonces, aparte de que es delito, por supuesto, es una puerta de entrada para todo este tipo de cosas. Y no nos damos cuenta, no lo vemos importante y lo es, ¿vale? Lo es mucho y además yo lo veo con compañeros que yo sé que en un despacho de abogados tenemos que tener 3 programas informáticos y son baratos y tienen el Word pirata y es que no lo entiendo, que es que vale 3 euros al mes. O sea, no entiendo cómo... Borja, hay uno de los asistentes que parece que no le has contestado. A ver, Vamos, el caso es muy claro. Me llaman por teléfono y el delincuente sabe mi nombre completo y dirección. ¿Cómo puedo sí, saber quién le ha vendido mis datos? Supongo que es difícil, es muy difícil, es muy difícil. pero ¿cómo darme de baja o saber dónde acudir para borrar los datos a los que accede? Es que el problema que hay es que cuando esos datos se filtran en la Deep Web, es imposible eliminarlos, porque siguen rodando años y años y es una parte en donde tú no puedes tener acceso a eso, porque al final es información y la información se va revendiendo. Pero, por ejemplo, mira, a mí me pasó en el despacho, yo soy de una compañía de teléfono, de aquí en el despacho, y entonces me llaman haciéndose pasar por mi compañía de teléfono. Y en el último momento me hacen una oferta de la competencia. Entonces, al final, es que, claro, ¿cómo saben tus datos? ¿Cómo saben tu número de teléfono? Pues es muy sencillo. Solo tienes que hilar en qué momento público tú tienes
tu teléfono y tus datos. Es que hasta ahora es que nos encontramos con una cosa. Ahora, en los últimos 5 años, le estamos dando protección a nuestros datos. Hace 5 años, tú te metías, tú buscabas tu nombre y tu apellido y te salían las notas de la universidad con el DNI al lado en una tabla. Para becas del Erasmus, no sé qué, los teléfonos y los DNI. Al final no nos damos cuenta, pero están ahí. Y es tan sumamente sencillo. Es decir, si tú quieres saber dónde está tu teléfono, simplemente con que pongas tu número de teléfono en Google, entrecomillado, o sea, va a aparecer en todos los sitios donde aparece tu número de teléfono. Si pones tu nombre y tu apellido entrecomillado, va a aparecer todos los sitios en Google, y estamos hablando solo de Google, que Google es el buscador más utilizado, pero que Google no es Internet. Van a aparecer en todos los sitios donde aparece tu nombre y tu apellido. Entonces, si yo quiero entrar a Diego Hurtado, yo la cojo, pongo Diego Hurtado López, entrecomillado. Me aparece, ¿sabes lo que me va a aparecer? Me va a aparecer que hace 7 años, en su pueblo, en la entrada, había un radar y lo multaron. Y me va a salir que no lo pagó, que lo publicaron en el Boja, y me sale la matrícula del coche y el DNI y la dirección del domicilio, por ejemplo. Y eso está por ahí. Entonces, con una tarde buscando a una persona, aparecen cientos de miles de datos de información. Y entonces, en uno he conseguido el DNI, en otro he conseguido la matrícula. Con la matrícula puedo conseguir a lo mejor el modelo del coche, el año del coche. Ya consigo, en fin, ya consigo dónde le has pasado la ITV al coche, con lo cual ya sé dónde vive, el entorno en donde vive, porque si tú le pasas la ITV en Jaén, lo lógico es que viva en Jaén. Entonces, tenemos muchos datos y es importante, incluso, igual que lo decía, con la propia fotografía nuestra, podemos encontrarnos dónde estamos y os sorprenderíais. Entonces, si quieres buscar más o menos dónde ha sido la filtración, pues te invito a que hagas eso, que pongas tu número de teléfono, hagas la búsqueda entrecomillado, hagas la búsqueda con el número de teléfono normal, con el número de teléfono con espacios cada 3 cifras, con espacios cada 2 cifras o con puntos entre cada 3 y cada 2 cifras. Y te va a salir en todos los sitios donde aparezca el número de teléfono, ¿vale? Y en algún momento habrá en el que aparezca tu nombre y tu número de teléfono. ¿Vale? Borja, ya, mira, hay un asistente, Teresa González, que parece ser que no hemos entendido bien lo que quería preguntar y dice Vale. lo siguiente. Espérate, perdona un momentito que te lo leo exactamente para que no haya ninguna... Es que no sé, es que yo no estoy leyendo. Somos una empresa, nuestro perito nos envía una factura al email para abonarla con su firma electrónica y todo. Y automáticamente nos envía un email un minuto más tarde con su correo y cambiando el número. Claro. A mí me cuenta, mi compañera ha hecho transferencia de 1.900 euros y nadie sabe nada, es de Open Bank. Y hemos denunciado. Claro, eso es exactamente la denuncia de la facturación, ¿vale? El ejemplo de la facturación. Es decir, a este señor lo han suplantado, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Le han dicho, oye, está en la factura, porque claro, volvemos a lo mismo que lo que yo estaba explicando. Las transferencias, lo que manda es el número de cuenta, no el nombre. Entonces, a ti te mandan. Además, mira, muchas veces llama la atención cuando dan demasiadas explicaciones, porque yo mando una factura y yo no mando mi certificado de la cuenta, yo mando la factura, ingresamente en cuenta y punto. Cuando ya te recibes el certificado directamente, automáticamente, el certificado bancario de titularidad de la cuenta. Eso es un PDF que con el editor de PDF tú lo modificas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Que te aparece el certificado a nombre del que tú le debes esa factura de este perito, pero el número de cuenta de un tercero, ¿vale? Entonces, exactamente igual que eso es lo que está contando yo de 1 millón y pico de euros. Claro, a cada empresa se lo hacen en su medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las dos personas, o el receptor o el emisor, ha estado intervenido por este estafador. Entonces, conocen el hilo de correo, porque claro, fijaros una cosa, conocen la factura, conocen que me debe ese dinero, conocen más o menos el importe, es decir, he tenido acceso al hilo de conversaciones. Te suplanto más. De hecho, os veréis una cosa. En el correo electrónico en el que tú recibes la factura, que el número de cuenta es el perjudicial, el falso, si tú miras el correo electrónico, no va a ser exactamente igual. Va a cambiar un punto, una letra, algo. ¿Vale? Entonces, claro, ahí, claro, nadie sabe nada, ¿no? Pues es que ahí, o lo que han hecho es que o han cambiado la facturación y habéis hecho la transferencia. ¿Qué pasa?
que muchas veces la entidad financiera, cuando te das cuenta, suele ser muy tarde y no puedes revocarla. Entonces, si no la podemos revocar, directamente se denuncia y volvemos al mismo hilo. Vamos a determinar quién es el receptor, el titular de ese número de cuenta, que seguramente sea una cuenta generada online con los datos de otro estafado y así sucesivamente. Bueno, Clara, Teresa, que Pero, nosotros... mira, perdón, Diego, lo que es muy importante, lo que decía el compañero, por ejemplo, que preguntaba, que le hemos explicado otras veces, ¿cómo puede él saber, que le decía que lo busque en Google? Las empresas tecnológicas o las empresas que tienen un cierto poder para invertir en ciberseguridad, lo que se hace es que periódicamente se autobuscan, pero se buscan en la Deep Web, porque yo en la Deep Web puedo pasar una cosa, y es que yo puedo comprar lo que hay, ¿vale? Y decir, oye, mira, pues aquí he encontrado de esta empresa, pero yo también puedo pedir, oye, a mí me interesa el SECOT, yo doy 500 euros porque me dé un clave de acceso del SECOT. Y alguien entretenido, pues me consigue un SECOT. Entonces, las empresas se autobuscan, ¿vale? Para saber si están, incluso existen alertas de monitorización para detectar si tu empresa está siendo objeto de algún, porque eso funciona más bien como foro. Entonces, si está, las palabras clave que tú pongas, si están siendo buscadas o sea, es una contrainteligencia, por decirlo así, para prevenir de ese futuro ataque, ¿vale? Entonces, el compañero, por ejemplo, que decía que cómo podía verlo, si realmente está sufriendo algún tipo de víctima de alguna estafa o algo de eso, puede buscar sus datos personales también en la Deep Web, que a lo mejor se encuentra algunas cosas. Seguramente. añade Teresa que acaba de comprobarlo, de ver el email, y es exactamente igual. Dice, es alucinante. Pues entonces, si es exactamente igual, es que le han accedido al servidor de correo electrónico de la otra parte y ellos mismos han sido los que han enviado el correo suplantando la factura con el correo original. Muy bien, Fátima, pues tú tienes... Bueno, que nada, agradeceros desde luego el taller de hoy, porque vamos, Borja, tenemos aquí el chat a tope, ¿eh, Diego? Creo que he desbloqueado un otro miedo nuevo, pero era la idea, ¿vale? Sí, Bueno, Porque sí. al Borja, final hay que yo luego paso... decir, y Borja, hay que decirte que después de 40 y tantos talleres que llevamos ya, Sí, pues sí. es el primero, vamos, el que ha habido tantísimas cuestiones, tantísimas preguntas. Es que, lógicamente, el tema es interesante y a más de uno, pues, ha tenido malas Sí, experiencias. y por desgracia es que nos estamos encontrando con un problema en el que todos entramos, porque pasa una cosa, mira, por ejemplo, yo tuvimos una estafa hace un tiempo que, claro, suplantar un entorno digital es muy sencillo, porque tú coges el servidor, o sea, tú coges la dirección del URL y tú lo clonas en un minuto. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te dicen, no, mira, esta es por ejemplo, con los pisos vacacionales, lo que pasa es que ahora son estas más personales, que el día que queráis nos centramos en las personales. Claro, entonces te toma este enlace del Airbnb. Claro, tú no estás entrando al Airbnb, tú estás entrando a una página pintada que es igual que el Airbnb donde sale el este. ¿Qué pasa? Que los hipervínculos de la política de devoluciones, de todo, sí están redirigidos a la original del Airbnb. Pero si ese anuncio tú lo buscas en Airbnb, no existe. Pero el entorno todo es exactamente igual. Entonces, claro, tú llegas, el chaval te manda un enlace que parece el Airbnb, clica, lo mira, está todo bien, le da, mira, no, yo la política es lo que hace así, por seguridad, no sé qué. Pues se le fueron a la chavala 1.700 euros y aparte se presentó allí en sus vacaciones y no tenía piso. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, no estamos exentos porque son cosas que están tan sumamente bien hechas que os garantizo que cualquier persona la tiene. Luego, mira, hay una cosa muy importante y es imprescindible. Os voy a desbloquear los miedos nuevos, ¿vale? Y ya terminamos. Tenemos dos riesgos nuevos muy importantes, ¿vale? Que es como toda evolución, viene para mejorar, pero hay que tenerlo en cuenta. Una es la inteligencia artificial y otra, entonces, con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, tú te llaman por teléfono y la gente contesta, sí, me acabas de grabar afirmando una cosa. Entonces, en cualquier contratación electrónica, cuando aparezca ese sí que es mío, acabo de comprarlo. Jamás se contesta con un sí en llamadas de este tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además ahora con la inteligencia artificial
con escasos segundos de una conversación nuestra, como por ejemplo, si me cogéis este vídeo, ¿vale? Puedes generar una conversación exactamente igual que la mía para hacer un vídeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que poco a poco nos vamos a ir enfrentando a estos nuevos retos. Y es, si nosotros recibimos una llamada con la voz de mi jefe, con el que veo todos los días, que me dice que haga esta transferencia, pues llegará el caso en el que yo haga esa transferencia, porque me ha llamado mi jefe desde otro teléfono, a lo mejor, ¿vale? Pero oye, mira, que es que me han robado el teléfono, que sabes que estoy de viaje no sé dónde, que estoy aquí con un chaval, por favor, transfiere 1.000 euros para que pueda volver y tal, luego te cuento, tranquila que estoy bien. Y tú no le transfieres los 1.000 euros a tu jefe de tu cuenta personal, se lo transfieres seguro. Entonces, eso es un riesgo nuevo. Y el segundo riesgo nuevo, que es muy importante, es la informática está evolucionando hasta la tecnología cuántica, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que hay ordenadores que multiplican por infinito la capacidad de procesamiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos una contraseña, ¿vale? La contraseña es segura cuanto más larga es porque hay más cifras y más posibilidad de combinación. Entonces, un ordenador para procesar y romper esa contraseña, entre más variables tenga, necesita más tiempo. Un ordenador de los que tenemos hoy. Un ordenador cuántico, esa operación matemática, a fin de cuentas, que este ordenador, a lo mejor tarda un ordenador y a lo mejor tarda 3 años en conseguir, y el otro tarda 2 segundos. Entonces, toda la tecnología de cifrado que a día de hoy tenemos, pronto la tendremos en riesgo porque empezarán a tener, evidentemente, esos ordenadores empezarán primero por las grandes empresas, luego tal, pero al final aparecerán, al aumentar la potencia, aparecerán porque será más sencillo pues quebrar nuestras contraseñas, por supuesto. Luego, hay una cosa muy importante que nosotros no utilizamos y que es muy útil, es la verificación de los documentos oficiales. Por ejemplo, cuando nosotros recibamos algún tipo de documentación que sea importante y que el medio desde el que la recibimos nos genere dudas, abajo, donde la firma digital, nos vamos a encontrar un código de verificación y una página web. Yo a veces lo uso, también lo digo, por pereza humana, como dice la compañera. Y es porque cuando a lo mejor algunos clientes me mandan las fotos de unos documentos que no se pueden ver, como tengo clientes lejos y tal, en vez de pedirle que me lo escaneen o lo que sea, directamente me meto con el código de verificación y consigo el documento original escaneado perfecto, ¿vale? Sin tener que escanearlo, ¿vale? O incluso por si tengo que copiar alguna parte literal y son fotos que me han mandado, pues accedo ahí. Pero es importante y es una técnica muy interesante porque ahí lo que conseguimos es ver la realidad del documento que emitió la entidad que lo emite y no lo que me están mandando, ¿vale? Hemos tenido casos, por ejemplo, de falsificación en documentos empresariales que lo hemos averiguado así, porque al sacar el código de verificación me encuentro que el documento el original es diferente a lo que me estaban aportando. ¿Vale? Entonces, es una herramienta que no solemos utilizar y que es muy, muy interesante. Bien, ya hay por ahí propuestas de que ahí tiene que haber una segunda sesión. Y yo lanzo un guante, como está aquí Concha Montoya, por un lado, y Salvador García también, y Borja. Yo haría una charla a 3, un Cuando duelo a queráis. 3, ¿vale? Yo cuando Y creo que queráis. sería muy interesante y los 3 aportaréis bastante. ¿Sobre qué? Cada uno, Acotamos el lógicamente, término porque si de su no, especialidad, desde su parcela, y creo que como aportaría muchísimo. como queráis, hombre, yo, por ejemplo, podríamos aportar más sobre la parte legal de cómo proceder en este tipo de situaciones y luego pues, con los compañeros que son más técnicos, pues seguro que pueden profundizar más en la parte de todas las herramientas tecnológicas y todo aquel tipo de situaciones que puedan servirnos para prevenir. Concha Montoya ya me ha regañado, pero ha dicho que sí. Y Salvador estoy seguro que también. Así que como yo sé que Yo digo, sabes que el conmigo, cuento, pues, voy a buscar conmigo el puedes hueco contar. y prepararlo. La verdad que el tema es que Si afecta a todos. queréis, si queréis lo enfocamos quizás al final, porque yo por eso decía, Diego, digo, he preparado ahí un Word con un poco las No, líneas de lo que Borja, queríamos no, conseguir al Borja. final. Lo ha hecho magníficamente, bajo mi punto de vista, lo ha hecho magníficamente. Además, los testimonios que están llegando al chat coinciden.
Entonces, vamos, ya lo hablaremos nosotros. Y Vale. haremos Digo, una por si reunión. queréis que lo veamos directamente sobre las estafas más comunes físicas. Y hacemos a lo mejor 8 o 10 ejemplos diferentes, tipo de la suplantación, del otro. Mira, es muy importante, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, la compañera que preguntaba que a su sobrina le había suplantado. Cambiar el DNI, ir a renovar el DNI, ¿vale? Porque al renovar el DNI se anula el anterior que podamos tener intervenido. Muy bien, gracias por el Vale. consejo. Muchísimas gracias, Borja. Nada, Ha gracias a sido vosotros. súper Espero que haya interesante. sido útil, Sí. que os haya gustado y que habéis dado por lo menos las preguntas que habéis hecho, por lo menos dar un poco de luz. Y os invito luego realmente a que nos autoinvestiguemos, es decir, que cojamos y con las herramientas que hay, investiguemos nuestros datos, investiguemos nuestras cosas, porque al final estamos cada vez más expuestos. O porque al estar en un entorno tecnológico, ya el día a día, es que claro, ahora mismo ayer salía la noticia que vamos a tener el DNI electrónico en el móvil. Claro, y si perdemos el móvil y me lo desbloquean, es que tiene mi DNI. Es que yo tengo, por ejemplo, clientes que la firma digital de su empresa la tiene media empresa. Es que yo con esa firma digital puedo hacer muchas cosas y no le damos importancia. Entonces, igual se me suplanta un correo electrónico, imaginaros si acceden a la firma digital de la empresa, lo que se puede hacer. Y eso es una firma válida. Entonces, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, Diego, un placer. Gracias a Andalucía Emprende y estoy para la próxima, ¿vale? Venga, muchas gracias, Borja, Gracias. Seco, Diego, muchísimas grasis a todos. Gracias a todos los asistentes también por estar ahí. Gracias, Sí, por sí, sí. supuesto. Que me haga aguantado la chapa mañanera desde las 9 de la mañana. Vamos, hemos llegado a 92 asistentes, así Muy que bien. Sí, venga, al final se han muchísimas quedado gracias. 73, que está muy bien. Sí, sí. Así que, pues muy bien, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad. Gracias. Venga, gracias. Gracias. Buen día, gracias a todos.